Hola, damas y caballeros. Mi nombre es David Huerga y soy vuestro anfitrión en el podcast de Falla con Éxito, donde nuestro cometido será el de conversar con gente de diversas áreas profesionales para aprender, obtener nuevos puntos de vista, escuchar nuevas estrategias, obtener herramientas, inspirarnos y mucho más. En el episodio de hoy tenemos a alguien que predica lo que dice y estudia mucho antes de predicar. Doctorado en robótica y experto en la misma e inteligencia artificial. Después de que su padre falleciera, decide investigar y profundizar en todo lo referente al mundo de la bolsa. Sin dejarse intimidar por la vasta información que existe, decide formarse, no solo en la parte técnica, sino en la psicológica. Creador de diferentes cursos enfocados a mejorar nuestras habilidades a la hora de invertir en bolsa, tanto a nivel teórico como a nivel mental. Cofundador del podcast Píldoras de Conocimiento y Eterno Aprendiz. Damas y caballeros, con todos vosotros, Fernando Alonso Martín. Buenas, Fernando, bienvenido al podcast de Falla con Éxito. Hola David, encantado de estar aquí en tu podcast y encantado de charlar contigo y de pasar un rato divertidos. La primera pregunta que quería hacer, un poco para que los oyentes entiendan por qué estás donde estás en el presente, tiene que ver con el pasado. Y querría saber un poco, si fuéramos al Fernando, me da un poco igual si es a los 6 años o a los 10, pero un poco en tu infancia, ¿cómo te describiría la gente? ¿Cómo me describiría la gente? Es difícil pregunta porque realmente habría que preguntárselo a los demás. Te puedo decir que siempre he sido un niño muy inquieto y eso me ha hecho, por un lado, ser un poco inconformista. Siempre he sido inconformista desde pequeño y siempre he sido muy inquieto con muchas ganas de aprender. Siempre he sido un poco esa persona, a lo mejor un sabelotodo, para algunas personas un sabelotodo asqueroso, de estos que están en clase y siempre están preguntando al profesor, levantando la mano y tal. Pero sí, siempre he sido así. Después veremos que, de una manera u otra, tu padre tiene mucha influencia en el mundo de la inversión para ti. ¿Qué influencia tiene tu padre en tu infancia? A ver, por poner un poquito en contexto, mi padre era subdirector del Banco Santander y también trabajaba en una gestoría. O sea, su día a día estaba muy relacionada con el tema de las finanzas, la economía, etcétera. Entonces, yo recuerdo desde pequeño pues a mi padre leer la revista de la OCU o escuchar programas de economía, que yo cuando era tan pequeño a mí estas cosas no te creas tú que me llamaban la atención, o sea, lo veía como un poco lejano. A mí me gustaba el fútbol, el deporte y la música, como todos los niños. Pero muchas veces lo que ves en tu casa es lo que se te acaba quedando. Y yo veía que mi padre ya desde pequeño pues hacía eso de intentar conseguir activos y reducir pasivos. O sea, yo veía que él no se gastaba el dinero en tonterías y sí se gastaba el dinero en, pues a lo mejor en comprar acciones de compañías o en comprar una nave para luego alquilarla. O sea, yo eso lo he visto desde pequeño, entonces, bueno, es un modelo mental que de alguna forma, aunque luego lo he ido estudiando, he ido profundizando, pues sí se me ha quedado un poquito en mi forma de ser. Y si quieres que te digas, según me he ido haciendo mayor, me he dado cuenta de que, a ver, la genética está ahí también. Y lo que a mí al principio a lo mejor lo veía a mi padre y como que no, de pequeño no me gustaba tanto, le decía, joder, qué aburrido, me he ido dando cuenta de que yo de mayor me ha ido pasando un poco similar. ¿Hay alguna etapa en tu vida en la que empieces a ver esto florecer? ¿Florecer en qué sentido te refieres? Que todo esto que de pequeño te parecía aburrido, que ahora aplicas mucho en tu vida, ha habido un periodo en el medio de muchos años que a partir de cierto momento habría una transición, ¿no? De que esto que decía tu padre, que te parecía aburrido y que ahora aplicas fervientemente, empezaste a hacer poquito a poquito. Sí, exactamente, pues tienes toda la razón. Yo creo que la transición puede ser a partir de los... Ahora tengo 35 años, yo creo que fue a partir de los 30 y pocos. Es cierto que cuando era más menor me preocupaba menos de estos asuntos, pero según he ido haciéndome más mayor, yo he notado que puede ser algo también relacionado incluso hasta, fíjate tú, con la testosterona. Aunque puede parecer una tontería, yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando pasé de los 30,
hasta en la forma de conducir. Yo de pequeño veía, joder, y decía, pero qué lento conduce mi padre. Y mi padre me decía, no, yo no conduzco lento, yo respeto las normas de tráfico. Y yo me he dado cuenta que me ha ido pasando lo mismo. A partir de los 30 me adelantan hasta los camiones, pero es porque simplemente, simplemente es que voy cumpliendo las normas de tráfico. Entonces, para los que otra gente puede parecer ir lento, no es que vaya lento, es que voy cumpliendo las normas. No sé, son detalles que te vas dando cuenta de que hay cierta influencia ahí, y creo que hay cierta influencia para bien. Entonces, bueno. Es curioso cómo nombras la testosterona, que de hecho en el libro de Piense y hágase rico, habla de como un porcentaje muy alto de la gente que ha tenido éxito, entendiendo por éxito todo aquello que tú quieres conseguir en la vida, que muchas veces es muy fácil de relacionar con el tema de finanzas o empresas. Todo este tipo de gente solía tener más de 30 años. Y en el libro de Piense y hágase rico se nombra mucho la transmutación de la energía, lo que se conocería como tantra, aunque no necesariamente a nivel sexual, pero sí el utilizar esta energía sexual, que es una energía motriz, que al igual que sexual puede ser aplicada para el ejercicio, y como tú también lo nombras, y un poco a lo mejor no necesariamente el descenso, pero sí el control de esta energía para aplicarlo en tu vida. Pues estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, hace una semana me leí un libro que tiene que ver mucho con la psicología a la hora de tomar decisiones. Se llama El cerebro del inversor. Y en este libro habla de dos cosas. Por un lado tenemos los bioquímicos, tipo los neurotransmisores tipo dopamina, serotonina, noradrenalina, y cómo influyen en la toma de decisión. Pero por otro lado tenemos las hormonas, como son lo que tú acabas de comentar, testosterona, etcétera, ¿no? También influye el cortisol. Al final, en el fondo, los humanos somos una máquina muy perfecta, pero está regulada por agentes químicos que se van liberando o no liberando. Entonces, evidentemente, la concentración de estos biotransmisores o estas sustancias químicas determinan muy en el fondo cómo actuamos. Entonces, que tengamos niveles más altos de testosterona, niveles más bajos, niveles más altos de dopamina o niveles más bajos, influyen drásticamente en todo lo que hacemos en el día. De hecho, para mí, yo creo que el agente que marca más nuestro día a día es la dopamina. De hecho, nuestra búsqueda constante en el día a día es una búsqueda de shooter de dopamina. Te pongo un ejemplo, David. Además, que creo que nos pasa mucho a todos, y es que cada vez estamos más enganchados al uso del dispositivo móvil. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, primero porque están diseñados tanto el móvil como las aplicaciones para que estemos enganchados. O sea, intentan maximizar el engagement, que se le llama, el enganche. ¿Cómo lo consiguen esto? Intentando generar shooter de adrenalina constante. Y estos shooters lo tienen muy estudiado. Se traducen desde generar likes en fotos, en comentarios. Cada like, aunque no lo pensemos, es un shooter de adrenalina. Perdona, de dopamina. Y luego otra cosa muy curiosa. Tú, como humano, lo que en el fondo, lo que más felicidad te da son la calidad de las relaciones sociales. Y tú, si estás un determinado tiempo, un espacio de tiempo sin relaciones sociales, tu necesidad de socializar va en aumento. Y esto lo han sabido aprovechar muy bien las aplicaciones móviles, porque lo que hacen es, te proponen que rellenes esos huecos con sociabilidad virtual, que eso ya te hace rellenar esta dopamina social que necesitas, y en el fondo eso suple la interacción real, cosa que no digo que sea bueno ni que sea mejor, para mí es peor, pero es verdad que las aplicaciones móviles juegan con este chute de dopamina que te da para cubrir tu necesidad social, que en el fondo es lo que más felicidad te da. No sé si se ha entendido un poquito. Sí. Teniendo en cuenta este conocimiento y siendo tan consciente de cómo funciona nuestro cerebro y que a través de la estimulación química de todo esto, endorfinas, dopamina, oxitocina, serotonina, ¿hay algo que hagas en tu vida en concreto destinado a paliar o a intentar gestionar tú esto más activamente? Pues eso es una muy buena pregunta. Fíjate, David, yo me he dado cuenta que cuando he tenido periodos en mi vida
que por lo que sea he podido hacer menos deporte, yo he notado, no estoy seguro de que esto científicamente funciona así, pero yo por lo menos me parece que lo he percibido así. Cuando he tenido periodos en mi vida que he podido hacer menos deporte, bien sea por una lesión, bien sea por circunstancias contextuales, vamos a llamarlo así, yo he notado que mi nivel de testosterona ha disminuido y eso me ha provocado, en general, un nivel de activación menor y un nivel de felicidad también menor. O sea, yo me he dado cuenta que comiendo bien, haciendo deporte, entrenando duro, entrenar duro me refiero a levantar cargas, saliendo a correr sprints, carreras continuas, durmiendo bien, es como un combo que te permite estar como mejor, en general, más feliz. Tienes más probabilidades de ser feliz cuando estás poniendo todas las probabilidades a tu favor. Entonces, en mi punto de verlo, ya sé que lo más fácil es dejarse llevar, el cuerpo es vago, pero para mí, dejarse llevar en el fondo es ser infeliz. Es mi punto de vista, muy sesgado, pero intento aplicarme ese modelo mental. Si nos vamos un poco a la psicología evolutiva, tiene todo el sentido lo que has dicho. Es decir, vivimos en una sociedad moderna, con las normas de una sociedad moderna, en un cuerpo que no está diseñado para una sociedad moderna. Esta sociedad moderna tiene muy poco tiempo y nuestro cuerpo no está totalmente adaptado. Sin embargo, nuestro cuerpo está adaptado a los entornos donde ha vivido decenas de miles de años o cientos de miles de años, donde primaba el movimiento, donde primaba la comida orgánica, y cuando digo orgánica es que respeta el organismo, de ahí viene la palabra orgánica, donde prima todo esto, y el estar sentado todo el día no tiene ningún sentido. De hecho, cuando estábamos sentados hace 100.000 años y nos levantamos, la testosterona se empieza a activar y empieza a subir los niveles. ¿Por qué? Porque había que ir a buscar comida, había que ir a cazar, etc. Y necesitamos energía, que, como hemos dicho, la energía sexual es energía motriz, es movimiento, es fuerza, etc. O sea que lo que dices tiene muchísimo sentido. Yo personalmente también hago otras cosas que también estoy seguro que haces, que creo que me ayudan a mí a gestionar estos químicos y a no depender de estos químicos en el exterior. Por ejemplo, me pongo ciertas actividades o tareas o objetivos para el día. De esta forma, cuando los cumplo, libero dopamina. Pero lo libero por mí mismo. Cuando yo consigo el objetivo, libero dopamina dependiendo, entre comillas, de mí. La dopamina y las endorfinas se pueden liberar por nosotros mismos, porque si yo me pongo un objetivo y lo consigo, libero dopamina. Si hago ejercicio físico intenso, libero endorfinas. Pero luego están otros, como la oxitocina, que se llama el químico de los abrazos, ¿no? Que ya dependemos de otros humanos para liberarlos. Y yo creo que un poco lo que decías de que esta dopamina social, virtual, en parte está incompleta, ya partiendo de la premisa de que cumple una parte, libera la dopamina social, por ponerle un nombre, pero no cumple con la parte de oxitocina. Y no cumple con otra parte también importante, que es lo que dices, la parte de motricidad, de moverse. Porque no es lo mismo interactuar tecleando con los dedos pulgares que interactuar con una persona moviéndote, desplazándote a un sitio, caminando, etcétera, etcétera. Que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Es que la clave que has mencionado, yo veo que es que tenemos un cerebro y un cuerpo, ambas cosas, que ha evolucionado mucho más despacio o mucho más lento, o podemos decir que casi no ha evolucionado respecto a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro de hace, estamos hablando de millones de años. Entonces, la evolución de la sociedad es mucho más rápido que la evolución de nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Y esto genera, en el fondo, un poco, es fuente de frustración del hombre moderno. Es lo que dices tú. La tendencia es a que cada vez pasamos más horas sentados, más horas tumbados, más horas cómodos. Y eso va en contra de nuestro cerebro más primitivo, de nuestro cerebro más reptiliano y de nuestro cuerpo. Entonces, hay muchos humanos que con la sociedad moderna no son capaces de hacer una dominada. Antiguamente hacer una dominada a lo mejor era pura supervivencia. Era ser capaz de subirte a un árbol a coger un fruto o subirte a un árbol para evitar un depredador. Hoy en día muchos humanos no somos, bueno, yo en concreto creo que sí que soy, pero no somos capaces de hacer una simple dominada. Entonces, digamos que estamos
adaptándonos a un entorno, pero que nuestro cerebro y nuestro cuerpo no, como bien comentas, no se puede adaptar tan rápido. Sí que podemos ir generando adaptaciones con el paso de los... Es que no es una generación o dos, es con el paso de muchas generaciones. De hecho, ahora que lo comentas, estoy súper enganchado a un libro que me estoy leyendo que habla un poquito de esto, que se llama El gen egoísta. Bueno, es un libro que ya tiene 40 años, súper famoso, de Charles Dawkins, y habla un poco de cómo, en lugar de... o sea, al final lo que dice es que los genes luchan por transmitirse de generaciones en generaciones. No es tanto como que el humano lucha por trascender, sino que el propio gen busca la forma, no es que el gen tenga una idiosincrasia, pero en el fondo sí que es una lucha de transmisión de genes y de memes, que es lo que le llama ideas. Entonces, si somos conscientes de estos problemas que nos ha traído, que tenemos un cerebro reptiliano y un cuerpo no adaptado, si de alguna forma, como tú bien comentas, somos conscientes de ello y tratamos de paliarlo para sí que vivir en consonancia de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo, creo que nos puede hacer una vida mejor. Entonces, esto implica lo que dices tú. Hacerte estrategias que te permitan generar dopamina buena en situaciones... O sea, un entorno completo, ¿no? Lo que bien comentabas. No vale solamente con teclear para hacer ejercicio, por mucho que estés liberando cierta cantidad de dopamina que llamemos social, sino que tienes que hacer más cosas para cubrir todos los aspectos que necesitamos los seres humanos. Y creo que mucha gente no es consciente de esto, y es un poco lo que luego produce lo que produce, que es insatisfacción, falta de concentración, incapacidad para fluir, que si quieres hablaremos más adelante por lo que entendemos por fluir, que es estar en una ansiedad relativa, que ni estoy demasiado cómodo, ni estoy demasiado estresado. O sea, es una lucha ahí. De hecho, me gustaría comentarte, David, no sé si lo conoces, en el fondo, cuando tenemos que llevar a cabo una actividad, tenemos que tomar una decisión. Y muy, muy en el fondo es, ¿lo hacemos o no lo hacemos? ¿Decimos sí o decimos no? Cuando tenemos que decidir entre esas dos cosas, en el fondo, muy en el fondo, es una lucha de dos sistemas. El sistema de recompensa, que está dominado por la dopamina, y el sistema de aversión a las pérdidas, ¿vale? Y hay que tener en cuenta que el humano le da mucho, mucho, mucho más peso a la aversión a las pérdidas, o sea, al sistema que nos dice que no, que al sistema que nos dice que sí. De hecho, Daniel Kahneman, que hizo un estudio muy serio durante muchos años. Daniel Kahneman y su socio, que lamentablemente murió. Daniel Kahneman fue un psicólogo que ganó el Premio Nobel de Economía en 2002. Y entre otras cosas fue por su teoría de las perspectivas, que habla de esto, que las pérdidas se perciben de media. O sea, perder algo nos duele 2,5 veces que el placer que nos produce ganar algo. ¿Qué sucede? Si el sistema que tira por decir que no tiene mucho más peso que el sistema que tira por decir que sí, eso lo que fomenta es la inanición, el no tomar opción, el mantener el status quo. Entonces, ¿qué sucede? Que los humanos tenemos mucha, mucha más propensión a no tomar acción, a quedarnos en la zona de confort, a no arriesgar. Y es por eso mismo, porque le damos mucho más peso a las pérdidas que a las ganancias. Le damos mucho más peso a lo que tira por no tomar acción, por no entrenar, por no estudiar, por no dar lo mejor de nosotros, que por el sistema que nos lleva a decir que sí. ¿Cómo hacemos para potenciar el decir que sí, ese sistema de recompensa? Pues, a ver, hay que tener en cuenta dos cosas. Tanto el sistema de recompensa, que vamos a llamar, sí que le llamamos sistema de búsqueda de dopamina, como le queramos llamar, tiene una parte emocional y una parte, digamos, racional, ¿no? Y el otro sistema, el sistema de las pérdidas, también tiene una parte emocional y una parte racional. O sea, ambos sistemas se rigen por parte racional y emocional, ¿vale? Hasta ahí bien. ¿Qué pasa? Que el sistema emocional se activa más cuando tenemos que tomar decisiones con muy poco instante de tiempo, es decir, decisiones rápidas, casi automáticas. Mientras que los sistemas racionales, que son mucho más lógicos, más calculadores, necesitan más tiempo.
y son más vagos, les cuesta más entrar en acción. Entonces, una estrategia es muy sencilla para tomar decisiones, creo que más inteligentes. Es, primero, tomárnoslo con calma, darnos un determinado instante de tiempo para que entre más en acción este sistema racional. Y luego, por otro lado, darnos cuenta de que vamos a primar más el sistema que dice que no que el sistema que dice que sí. Te voy a poner un ejemplo, David. Si tú quieres, por ejemplo, no sé, comprarte una casa, comprarte un coche o irte de fin de semana, si tomas una decisión emocional, vas a acabar comprando el coche que más bonito te parece sin ver las características técnicas o porque lo tiene la estrella del deporte, lo que sea. No vas a pensar, vas a comprar rápido, pum. No me quiero calentar la cabeza, me compro este. Pero si actúas más lógicamente, harás una pequeñita tabla donde pondrás pros y contras, ¿no? ¿Correcto? Y si eres consciente además que a las contras le vas a dar el doble de peso, incluso más del doble de peso, que a los pros, vas a buscar como mucho más pros para ser capaz de tomar la decisión. Entonces, bueno, si eres consciente de esto, vas a intentar sopesar de igual forma los pros y las contras y tomarte el tiempo necesario para madurar la idea y para actuar de la forma más racional posible. Y esto se aplica a todos los ámbitos de la vida. A todos. A la elección de pareja, a la elección de tus inversiones, a la elección de qué ejercicio o no ejercicio vas a hacer, a todo. Al final, o sea, lo que dices, como bien dices, se aplica en todos los ámbitos, y nosotros solemos descubrirlo siempre, los humanos, por un área. Es decir, estamos trabajando en un área en concreto o tenemos un hobby y empezamos a darnos cuenta de estas cosas. Alguien nos lo cuenta, empezamos a profundizar, como tú en este caso, con el mundo de la inversión, yo en el mundo del póker, etcétera. Yo creo que los oyentes necesitan un poco ver tu evolución y entender un poco tu evolución eh, profesional para ver y de verdad comprender y creer todo lo que le estamos contando. Entonces me gustaría volver un poco para atrás otra vez y ir un poco ya a tu adolescencia y un poco tus estudios académicos y qué ocurre entre tus estudios académicos y este punto de tu vida. Pues, pues si quieres que te diga, David, a ver, yo me considero una persona muy normal. Eh, a ver, también me considero normal porque tengo un entorno que es bastante similar. Al final te sueles rodear de personas normalmente que están un poco alineados con tus intereses. Aunque de esto, del tema de las amistades y la evolución, me gustaría hablar largo y tendido porque creo que da para largo y cómo vamos pivotando. Pero bueno, muy al loro de tu o muy en el foco de tu pregunta, para los oyentes, yo al final yo hice como todos los chicos la educación obligatoria. Luego hice un bachillerato de ciencias y tecnología. Luego hice una carrera superior de informática de 5 años. Luego estuve trabajando un año en una empresa de I+D. Vi que no quería, que aquello, vale, que estaba muy bien ir a I+D, me gustaba, pero yo quería otra cosa para mí. Si quieres también lo podemos hablar. Yo, en el fondo, creo que mi vida es una búsqueda de la libertad. Lo voy a llamar así. ¿Y qué es la libertad para ti? Pues yo a la hora de tomar decisiones, lo que primo siempre es maximizar la libertad. Y buena pregunta, ¿qué es libertad? Libertad es hacer lo que yo quiero, lo que me hace disfrutar, en el lugar que yo quiera, en el instante más idóneo y de la forma más escalable posible. Es decir, trato de maximizar mi impacto. Y maximizar mi impacto es hacer algo una vez que impacte a la mayor gente posible y con el mayor poder posible. Entonces, para mí eso es libertad, es poder decidir y poder dedicarme a lo que me gusta. Entonces, primo casi todas mis decisiones en la vida en la búsqueda de la libertad. No quiere decir que esa búsqueda de la libertad no me esté permitiendo ser feliz durante el proceso de búsqueda. Sí me está permitiendo, pero digamos que es un modelo mental que rijo las decisiones en esa búsqueda de libertad. No sé qué piensa David sobre eso. Sí, me parece muy, muy interesante porque al final creo que lo que estás diciendo, o sea, yo le voy a poner otras palabras, pero que al final es lo mismo, haciendo ciertos sacrificios ahora donde no tienes esa flexibilidad que te gustaría para tenerla en el futuro. ¿Y cómo
unes el tema de hacer sacrificios en el corto plazo, que tendría que ver un poco cuando tomamos decisiones emocionales a veces impulsivas, con tomar decisiones a largo plazo, que son un poco más racionales y medidas. Eh, yo siempre vivo bajo la premisa de si hoy haces lo que es difícil, mañana será fácil, y si hoy haces lo que es fácil, mañana será difícil. Pero ¿cómo planteas tú un poco este prisma de corto plazo y largo plazo? Esto que comentas es súper interesante. Yo le llamo, bueno, yo lo llamo, se le llama así, descuento hiperbólico, sesgo del descuento hiperbólico, y es cómo sacrificas el hoy por obtener un mañana mejor. Y en el fondo, tanto si quieres tener riqueza como prosperidad, muchas veces tienes que sacrificar un poco tu vida actual. Creo que lo he comentado una vez contigo, ser más estoico, más duro, más resistente, para quizás tener un futuro mejor. Pero también te tengo que decir que yo, no te voy a engañar, soy un privilegiado en el sentido de que tengo mucha flexibilidad y ya me dedico a lo que me gusta. O sea, yo ahora mismo si estuviera ya millonario, rico, probablemente seguiría haciendo lo mismo, y lo que hago, si te soy sincero, no lo considero ni un trabajo siquiera. Es decir, me puedo tirar todo el día en la universidad trabajando y no estoy porque me obliguen ni me cuenten las horas, estoy porque me apetece y me gusta. Entonces, hago lo que me gusta, tengo flexibilidad de horario. Lo único que no tengo todavía, y a lo mejor en un futuro lo puedo tener, es flexibilidad espacial, es decir, poder trabajar desde cualquier lado del mundo en cualquier instante. Ahora mismo todavía no lo tengo, quizás es lo único que me falta. Pero creo que en ese sentido soy un privilegiado. La mayoría de gente tiene que estar unas horas en un lugar, haciendo cosas que no le gustan, soportando a gente que no les apetece estar, o gente que tiene poca educación. Nada de esto me sucede a mí, creo que a ti tampoco. Entonces, creo que en el fondo, en ese sentido, somos un poco unos privilegiados. Por supuesto, nadie nos ha regalado nada. Entiendo que hemos tenido que luchar por ello. En mi caso concreto, he tenido que luchar muchísimo por llegar a donde estoy. Aguantar muchos años ganando poco dinero, estudiando a saco, trabajando a saco, sacrificando vacaciones, fines de semana. Tampoco tanto como sacrificar, porque siempre he hecho lo que me ha gustado, pero las cosas no se consiguen por golpes de suerte, hay que trabajar duro y tener mucho foco. Pero bueno, al fin y al cabo es el largo plazo está de tu lado si cada día estás intentando mejorar un poquito. Cuando hablamos de corto plazo y largo plazo, o cuando hablo con otra gente, siempre hay un área en concreto que se me viene mucho a la mente, del cual, o sea, y de hecho en este área creo que es una en lo que más trabajas y estudias, que tiene que ver con el tema financiero. Considero que la educación financiera, al igual que tú, creo, es escasa en la sociedad. Ya desde pequeñitos nos enseñan para trabajar por dinero, pero no nos enseñan a cómo gestionar luego ese dinero. Ni nos enseñan muchas cosas sobre el dinero. De hecho, yo desde los 18 años he trabajado por mi cuenta, he hecho todo por mi cuenta, he aprendido a gestionar y tratar con el dinero, y aún sigo aprendiendo cosas a día de hoy, como a través de tu curso que te dije, me ha sorprendido muchas cosas que he aprendido con esto. ¿Qué opinas sobre la educación financiera que se le da en general a la sociedad? Es una pregunta difícil porque depende mucho de cada sociedad, de cada familia, de cada país, etcétera. Sí que te puedo decir que en España la impresión general, bueno, ya no es una impresión general, es por números. O sea, esto es nada más que mirar cuánta gente ahorra, qué porcentaje, de la gente que ahorra, qué porcentaje de gente invierte, y de la gente que invierte, qué porcentaje de gente invierte con cierto sentido. Pues, al fin y al cabo, en España es muy poca gente ahorra una cantidad elevada, muy poca gente invierte. La gente que invierte suele invertir de forma no óptima en bancos que son, bueno, da para hablar largo y tendido, pero vamos a decir que no hace la mejor inversión posible, ni mucho menos. Esto sucede en España, no es lo mismo en otros lugares del mundo. Evidentemente en Estados Unidos hay mucha más cultura financiera, en países del norte de Europa muchísimo más cultura financiera que los países del sur. Entonces es una pregunta ambigua, bueno, no ambigua, al fin y al cabo hay un dicho, no sé quién lo dijo ahora mismo, que para todo problema o para toda pregunta compleja siempre hay una solución sencilla y equivocada.
o una respuesta sencilla y equivocada. Entonces, cualquier respuesta sencilla que te dé a esto seguramente está equivocada porque es un problema muy complejo. Pero bueno, así como si dijéramos resumiendo mucho, en España hay una falta de educación financiera enorme. ¿Por dónde crees que podría o debería comenzar alguien su educación financiera si ahora supongamos alguien de, por ejemplo, de mi edad, de 27 años o de 35 o 40, que se da cuenta que no sabe tanto como le gustaría o que hay mucho más ahí para aprender de lo que jamás se dio cuenta? ¿Por dónde podría empezar? Yo primero de todo, David, te diría que creo que hay un pequeño problema de raíz en el sistema educativo. A ver, yo soy una persona que ha pasado por todos los niveles hasta hacer un doctorado, por así decir, la escala más alta, o sea, he pasado por todos los niveles y me he dado cuenta que el problema viene desde raíz. O sea, no concibo que desde pequeños habrá gente de ideología, de algún tipo de ideología que incluso lo han hasta criticado, que ni siquiera que se plantee esa posibilidad, pero a mí me parece básico que creo que desde pequeño nos tienen un poco que inculcar la importancia de tener una planificación financiera, porque es que va a ser crucial en nuestra vida. Quizás mucho más importante que saber hacer una derivada, por ejemplo. Y esto no está inculcado desde pequeños. Y lo mismo que te estoy diciendo de educación financiera, me estoy hablando de psicología a nivel básico. Tampoco está instaurado en el sistema educativo. Entonces, partiendo para mí de ese error grave, porque si desde pequeño lo mamamos, entre comillas, tenemos gran parte ganada, porque cuanto antes empezamos a conocer esto, nuestro futuro va a ser mejor, posiblemente. Ahora, la pregunta que tú me dices, con 27 años, ¿por dónde empiezo? Pues como todo, paso a paso, paulatinamente. Y lo primero de todo diría que es empezarte a rodear con gente que esté donde te gustaría estar a ti en un futuro, o empezar a aprender de ellos. Eso puede ser apuntarte a cursos. Hoy en día con los cursos online es súper sencillo aprender, los hay muy buenos. Leer libros, asistir a conferencias, no sé, cualquier fuente de información, por supuesto de información buena, verídica y contrastada. Y se puede. O sea, hoy en día no es como hace 25 años, hoy en día es muy sencillo aprender por tu cuenta y de una forma muy low cost, ¿no? Muy barata. O sea, en ese sentido, por lo menos en España, no tenemos excusa. Entonces, poco a poco, si tú piensas y quieres tener una vida mejor, no cuesta nada ponerse a intentar mejorar. Ese es mi punto de vista. ¿Cuál crees que es el objetivo principal que un inversor debería tener? Un inversor que no se dedica a ello, alguien que invierte, que tiene más dinero del que necesita para comer y decide invertir su dinero. ¿Cuál debería ser su objetivo principal en mente a la hora de hacer esta acción? A ver, mi opinión es que lo primero de todo, antes que invertir, hay que cambiar un poquito el modelo mental, que es de no vivir al día. Es ahorrar. Aunque parezca mentira, la mayoría de las familias españolas y de los humanos no ahorramos. Entonces, yo digo que empezar ahorrando, no sé, un 5%, no es mucho. Empezamos ahorrando un 5%. Y cuando tengamos un colchón ya que nos permita tener cierta seguridad, empezar a invertir, pero poquito a poco, en lo que conozcamos. Yo siempre recomiendo, si no tienes mucho tiempo ni muchos conocimientos, que te intentes empezar a invertir en fondos índices. Fondos índices replican la economía mundial. Si la economía mundial crece, que es lo que ha venido pasando desde que existe, bueno, por lo menos en el mundo occidental, desde que estamos con los últimos 250 años, desde que se tiene constancia, el mundo ha crecido y los índices han ido para arriba en el largo plazo. Entonces, empieza a invertir un pequeño porcentaje de tus ahorros, que te vayas sintiéndote cómodo, ¿vale? O que empieces invirtiendo, si te gusta más, por así decirlo, los inmuebles o el real estate, que se llama. No sé, cómprate una plaza de garaje y empiece a alquilarla. O sea, algo sencillo, poco a poco, ¿vale? Y de esta forma te vas familiarizando y te vas dando cuenta que esto realmente funciona. Entonces, yo creo que esa es un poquito la aproximación sencilla y sobre todo huir de quien te promete que te vas a forrar en poco tiempo, porque no funciona y hay que tener muy, muy claro que invertir es una forma de, digamos, de rentabilizar tus ahorros, de luchar, de evitar que la inflación, que es ese monstruo que está ahí detrás,
te coma tus ahorros, porque la inflación te come tus ahorros de verdad. O sea, en 10 años el impacto de la inflación en tus ahorros sin invertirlos es muy grande, muy muy grande, ¿eh? Ese 2-3% de IPC compuesto año a año, en 10 años te ha dejado tus ahorros en la mitad. Entonces, bueno, hay que invertir poco a poco, por lo menos para evitar luchar contra este monstruo de que es los estados y generando dinero de la nada. Generar dinero de la nada te comen tus ahorros, ¿vale? Entonces, poco a poco y luchar contra eso. Has dicho una palabra que yo creo que es clave y es estar cómodos. En el póker, cuando jugamos, siempre queremos estar cómodos, es decir, tanto mentalmente como físicamente como financieramente. Si tienes 1.000 euros y te sientas a jugar en la mesa con 500 euros o con los 1.000 o con 800, no estás cómodo porque la repercusión, el impacto es muy grande en algo por encima con una volatilidad alta. Es decir, deberías tener por lo menos 50, 60 veces con lo que te sientas. Depende de tus circunstancias, puede ser un poco menos, un poco más. O, bueno, un poco menos o mucho más. Y hay una frase que le escuché en podcast hoy a un señor que gestiona un fondo de no sé si algo como 130 billones de dólares y decía algo como el dinero asustadizo siempre pierde, ¿no? Y en el póker un poco pasa lo mismo. Es decir, si juegas con miedo vas a acabar tomando malas decisiones porque hay una implicación emocional y no racional. Y creo que esto falta mucho en la sociedad a nivel financiero por lo que dices, porque la gente tiende a ir al día, no suele tener ahorros y entonces las decisiones no son desde un punto de vista cómodo, sino de un poco buscando más el pelotazo o la circunstancia que sea. Sí, David, hay que entender que nuestro cerebro más reptiliano, este que hemos hablado, este cerebro de la época de las cavernas, si nos dejamos llevar por él, sin formación, nos lleva a la ruina directos. O sea, esto es así, ¿eh? Nuestro cerebro nos llevaría a comprar en el momento más caro y vender en el momento más barato, vamos a llamarlo así, que es justo lo contrario que tenemos que hacer. O sea, es decir, si nos dejamos llevar por nuestra intuición, sin formación y puramente emocional, reactivo, hablando un poquito feo, la cagamos. O sea, lo hacemos lo peor posible. De hecho, es lo que lleva a que haya burbujas. En España lo hemos visto, la burbuja inmobiliaria. Todo el mundo le dio por comprar vivienda porque su primo se había comprado vivienda y decía que había multiplicado por 2 en 2 años y a vender cuando estaba cayendo todo porque los periódicos nos vendían que la economía iba a colapsar y que de ahí no nos íbamos a recuperar y que íbamos a tardar 40 años en recuperarnos. Entonces, hay que entender esto, que nuestro cerebro más primitivo nos va a jugar malas pasadas. Entonces, tenemos que luchar contra ello porque es lo que estamos hablando. Partiendo de la base de que nuestro cerebro tiene un componente emocional de tomar decisiones y que además las pérdidas se perciben con el doble de dolor que las ganancias, eso ya entendiéndolo, vamos a darnos cuenta de que el factor psicológico, como bien dices, en el póker, en la inversión y en la vida en general, en la toma de decisión, nos va a llevar a equivocarnos. Entonces, hay que ser muy consciente de ello. Y lo que dices tú es que al final el miedo, el dinero miedoso, como has dicho, ¿no? Dinero miedoso. ¿Cómo lo has llamado, David? ¿Dinero asustado o asustadizo? Sí, pues ese dinero asustadizo nos va a llevar a la peor situación posible, que es ser un vendedor forzoso. Vendedor forzoso es ser mal vendedor, ¿no? Y ser un comprador ansioso, que eso también mal. De hecho, lo dice Warren Buffett, que aquí en España no se conoce mucho Warren Buffett, aunque parezca mentira. Es creo que la cuarta persona más rica del mundo y el inversor más exitoso de todos los tiempos. De hecho, fijaros si es exitoso, que mira, yo tengo acciones de su compañía, Berkshire Hathaway, y de toda mi cartera, que dije, joder, este tipo, con lo viejo que es, que tiene ya 80 y pico de años, con todo el dinero que gestiona, que le sería más complicado obtener rentabilidad, créeme que de todas las compañías que tengo de acciones, ¿cuál es la que más rentabilidad tiene a día de hoy en mi cartera? La de Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Es un tipo brillante invirtiendo. Y tiene una frase muy curiosa que es: los mercados de valores es la forma en ¿cómo dice? El transmitir, ¿no? Transmitir dinero entre la gente impaciente a la gente paciente. Es decir,
la gente impaciente pierde su dinero y la gente paciente es la que lo recibe. Y creo que en el póker, en el fondo, es un poco eso. Y es lógico, la gente paciente es la que está actuando con el sistema racional. La gente impaciente es la que está con el sistema emocional. En cuanto lo has dicho, he pensado, es que es como el póker, es una redistribución de riqueza de la gente que se aplica más, podríamos decir. En parte es impaciente también, pero de hecho tengo un amigo, Javier Sola, para la gente de la comunidad de póker lo conocerán todos, que desde siempre que lo conozco dice el póker es lo más justo que hay, porque es que a largo plazo, claro, no hoy ni mañana, pero es que a largo plazo, 5 o 10 años vista, el póker es o sea, es bastante justo. Hay mucha desviación típica, incluso a medio y largo plazo, según la modalidad incluso. Pero es que al final te ponen en tu sitio, entre comillas, de lo que mereces. Has nombrado algo antes muy interesante, y es que cuando todo el mundo vende, a lo mejor no hay que vender, y cuando todo el mundo compra, a lo mejor no hay que comprar, ¿no? Y es un poco ir a contracorriente, como ocurre en el póker. En el póker, cuando jugamos una mano, y nuestro oponente reacciona de X manera, si nosotros en su situación hubiéramos hecho exactamente lo mismo, nadie gana dinero. De hecho, estamos perdiendo dinero porque hay que pagar comisión. Entonces, la grandeza está en cada mano intentar jugar la mano mejor de lo que la jugaría el oponente. Es decir, ir a contracorriente, o lo que es lo mismo en el mundo de la inversión, creo, que es qué sé yo que el otro no sabe. Aunque esto tiene una doble trampa, también creo yo, y es cuando la mayor parte de la gente hace algo y nosotros creemos que lo correcto es lo otro, ¿cómo nivelamos esto a nivel de ego? De decir, no, yo es que soy más listo y pienso que este conocimiento es mucho mejor, o yo bla, bla, bla. David, me surgen dos o tres ideas que creo que dan para debatir largo y tendido, y llevo años rumiándola, y es... Por un lado, creo que hay una diferencia entre el tema de la inversión y el tema del póker. El tema del póker, por supuesto, influye la psicología en ambos casos, pero en el tema del póker creo que es un juego de suma cero, en el sentido de que hay un trasvaso de dinero de un jugador A a un jugador B, pero en el fondo es suma cero, ¿no? Mientras que la inversión no es suma cero, y me explico por qué. Porque detrás hay una economía y tú estás comprando compañías que realmente tienen detrás un negocio y que generan dinero, o sea, reparten dividendos, y si no lo reparten es que están acumulando el dinero en la compañía y la compañía vale más. Entonces, no es exactamente lo mismo, porque la inversión, si tomas poca actividad, en el fondo estás en una corriente ganadora, porque en el largo plazo, si estás suficientemente diversificado, en el largo plazo, hablo de más de 10 años, la tendencia subyacente, aunque en el corto plazo haya mucha volatilidad, en el largo plazo el mar de fondo va hacia arriba. Entonces, el tiempo es tu aliado. En el póker, corrígeme si me equivoco, pero creo que es un juego de suma cero. O sea, creo que hay un matiz diferente ahí. Completamente, el póker es de suma cero. O sea, cuando alguien gana, otra persona tiene que perder. Claro, entonces en la inversión, aunque mucha gente piensa que es suma cero, porque bueno, uno te compra, pero otro te ha vendido, etcétera, pero realmente no. Porque al final los mercados de valores es una representación de compañías que hay detrás que sí que generan valor de verdad. Entonces, al final tienes negocios que pueden vender sus activos y esa venta te genera dinero, y cada vez que hacen una venta tiene más dinero y, bueno, en el largo plazo vale más la compañía. Entonces, no es exactamente lo mismo. Lo que sí que es verdad es que has planteado un asunto muy interesante, que es el tema de la información asimétrica. Es... ¿qué conozco yo que no conozca el resto para estar por encima o por debajo? Lo que pasa es que aquí hay un matiz importante, ¿eh? En la inversión no tienes por qué ser mejor que el resto para ganar dinero. Es decir, tú puedes estar en promedio, y si el mercado en promedio crece un 4%, un 6%, tú no tienes que ser más listo que nadie. Puedes estar en el promedio y vas a ganar, ¿vale? Lo cual es una ventaja muy importante. No tienes por qué... No es como en el póker, que es que de verdad que sí que tienes que ser más listo que el resto de jugadores para ganar dinero. En la inversión no tiene por qué. Ser más listo te va a hacer obtener más rentabilidad, que lo que se le llama generar un alfa. Pero no pasa nada por estar en la media. Te puedes conformar con un 4 o 6%, está bien, no está mal. O sea, no tienes por qué ser más listo. Y sí que hay un matiz también que me gustaría comentar, y es lo siguiente, y pasa en todos los ámbitos de la vida. Si a un conjunto de población le hacemos una pregunta,
y esa información no hubiera correlación entre la respuesta de los individuos, es decir, les aislamos en habitaciones individuales, tienen acceso a información, o sea, es decir, la respuesta de uno no influye en la respuesta del otro, o sea, en un escenario ideal, que no hay correlación, la respuesta media de los encuestados sería la correcta, en promedio. O sea, acertarían más o menos con la respuesta, ¿vale? O sea, tirando la media, saldría bien. Pero el mundo real no sucede así. El mundo real está correlacionado y existen muchos sesgos cognitivos como el efecto arrastre, efecto manada, etcétera, que hacen que la gente sobrereaccione o infrarreaccione, ¿vale? Entonces, en ese escenario que es el real, como seres emocionales, no evaluamos de forma correcta o no tomamos las decisiones correctas, en promedio. Entonces, hay que tener en cuenta esto, lo que lo has comentado tú, la información asimétrica, qué sé yo, que no saben el resto, y asumiendo que el promedio no es el valor exacto. Has nombrado el tema de los sesgos y es algo en lo que llevas trabajando una temporada. Es relacionado con el mundo de la inversión y sé que tienes un proyecto con eso y no sé hasta qué punto quieres mencionarlo o no. ¿Querrías hablar más en profundidad de este tema? Sí, pues sin problema. A quien le guste el tema de la toma de decisiones... Bueno, creé en su día un curso que se llama el pequeño curso de la inversión paciente y racional, que este curso te enseñaba o te da los principios básicos de inversión desde un punto de vista científico, es decir, analizando a los mejores inversores, las mejores estrategias, etcétera. O sea, algo puramente demostrado, ¿no? O que ha venido funcionando hasta ahora. Esto era el curso que te enseñaba, pues eso, a tomar decisiones de inversión teniendo en cuenta la parte cuantitativa y la parte cualitativa, ¿vale? Entonces, ese fue el curso que generé y que ha ido muy bien, tiene como 20 horas y tal. Pero me di cuenta de que había un factor psicológico que realmente era por lo menos, al menos el 50% de la toma de decisiones y influía en los resultados drásticamente. Es decir, podía ser muy bueno con lo que se enseña en ese primer curso, pero tener resultados peores que otros inversores. Me di cuenta, como bien comentas, es que la parte psicológica es clave. Entonces, ¿qué pasó? Pues dije, oye, vale, me he vuelto loco estudiando toda la parte cuantitativa y cualitativa, pero es que me falta la otra parte. Entonces me puse a estudiar libros de Daniel Kahneman, de Richard Thaler, de Agnelli, de Pedro Bermejo, o sea, es decir, un montón de autores que han estudiado la parte psicológica en la toma de decisión. Y esto me llevé, pues, a formarme, estudiar tal, y acabé sacando un curso que se llama el pequeño curso de la psicología y la inversión. Y es como el enfoque desde el punto de vista emocional. Y para mí es un factor clave, porque es que para hacerlo bien de verdad hay que comprender las dos patas, tanto la parte de análisis como la parte de autocontrol y autoconocimiento, y comprender por qué toman las decisiones el resto de gente. Entonces, es así un poquito el enfoque que he querido dar, y creo que no es solo válido para el mundo de la inversión, y te voy a explicar por qué. Porque a mí conocer todas estas cosas creo que es una herramienta brutal para tomar decisiones en nuestro día a día. Y nuestra vida, en el fondo, es una suma de decisiones. Entonces, si tienes herramientas para tomar, creo que decisiones mejores, pues hay que aprovecharlo. Me siento muy identificado. Eh, Llevo jugando al póker pues 9 años y medio y cuando llevaban, no estoy seguro, pero 3, 4 años empecé a dar clase a gente, a veces amigos, a veces gente que no conocía y me pagaba, aunque normalmente adoptaba un método que era yo ponía el dinero, yo ponía el conocimiento y nos repartíamos las ganancias. De forma que en realidad estaba mostrando que de verdad creía en mis conocimientos y que si los aplicabas ganaríamos las dos partes. Y me di cuenta de que, bueno, la gente iba jugando sus manos, de vez en cuando hacíamos revisiones, etcétera. Y revisando manos cometían errores. Y yo les preguntaba, ¿por qué has jugado esta mano de esta forma? Y ya en ese instante reconocían que estaba mal jugada y me decían cómo la jugarían de nuevo si se repitiese. Es decir, sin haber aprendido nada nuevo, cambiaría la decisión. El conocimiento ya estaba en su cerebro, pero no lo aplicaron en el momento. Y bueno, hacer esto con decenas de personas me llevó a perder mucho dinero y tiempo y esfuerzo. Y me di cuenta de que algo pasaba. Es decir, yo les transmitía el conocimiento, mientras jugaban a veces lo hacían, a veces no, pero es que después, estudiando con ellos, se lo sabían
es que se lo sabían. Y digo, ¿aquí qué falla? Y fallaba la cabeza. Es que fallaba la cabeza, como bien nombras. Me di cuenta de que, al igual que tú, no era solo la parte teórica, sino también era la parte de inteligencia emocional, o sea, emocional. Y es ahí cuando empezó mi obsesión, incluso conmigo mismo, porque yo también obviamente cometía errores, tenía temas de gestión emocional jugando, incluso fuera del póker, que me afectaban y no era capaz de gestionarlo tan bien. Y ahí abrí los ojos y me di cuenta que, aunque como bien dices, sea el 50% la parte emocional o el 60% o lo que sea, el impacto es muchísimo mayor. De hecho, lo es todo, por lo menos en el póker. Es decir, tú puedes ser el mejor técnicamente y emocionalmente ser un paquete. Pues estás jugando en un casino en Bahamas y ganas mucho dinero porque eres bueno, te das la vuelta, hay una ruleta y lo pierdes todo. O sales a la calle, te ofrecen droga y te drogas. O, es decir, no tienes gestión emocional. No tener gestión emocional puede destrozarte. Y creo que tiene uno de los mayores agravantes, que es no te permite reducir la parte negativa, la caída, que es lo que todos los millonarios hablan y lo que es el principio de Charlie Munger y Warren Buffett, que es con evitar los errores muy gordos de tu vida ya salvarías muchos baches, ¿no? Sí, lo que dices tú, de hecho, Warren Buffett tiene una metáfora que es súper interesante, que dice que es una de las ventajas de... Él en concreto claramente lo aplica en la inversión. Dice, la inversión no es como el béisbol. En el béisbol tienes que batear todas las pelotas y si te meten 3 que no has bateado, estás fuera, se acabó, game over. En la vida no es así, la inversión tampoco. Solo tienes que batear las pelotas que ves claras, o sea, tienes que minimizar los errores. Las pelotas que te vienen bien, dices, joder, está seguro que la bateo y la saco del estadio, pues a esa le das duro. El resto las dejas pasar y creo que la vida es un poco así. No tienes por qué hacer lo que no va a escalar, lo que no te va a hacer llevar a otro nivel. Solamente tienes cuando tengas autocontrol suficiente, conocimiento de ti y lo ves claro desde el punto de vista racional, ahí sí, batea, dale fuerte. Pero el resto no tienes por qué jugártela. Y hay otro tip muy interesante, ya que mencionas también a Charlie Munger. Charlie Munger, que es el socio de Warren Buffett, que es incluso un poquito mayor que él, es una persona muy curiosa, ¿eh? Sabe de mucho, y no solo de inversión, sabe de psicología, de muchas cosas. Esta persona perdió un ojo, creo que cuando era joven, y vive con un ojo, y con un solo ojo se pasa no sé cuántas horas leyendo al día. De hecho, dice que no ha conocido nunca a ninguna persona en su vida, ninguna persona inteligente y con éxito, que no se pase todo el día leyendo. Y tiene lógica. Y esta persona, Charlie Munger, habla él le llama modelos mentales, o ¿cómo le llama él? No me sale la palabra. Celofías mentales, o bueno, al final son modelos mentales concatenados. Como un modelo mental se relaciona con otro. Como el modelo mental que tiene en cuenta la parte psicológica se relaciona con el modelo mental que tiene en cuenta las finanzas, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esta agrupación de modelos mentales es lo que en el fondo le lleva a tomar mejores decisiones de inversión y mejores decisiones en la vida. Al fin y al cabo es aprender de los mejores y es tener en cuenta, como bien dices, todo el tema de psicología a la hora de tomar mejores decisiones, porque ¿qué pasa si eres una persona súper exitosa, que tienes millones en el banco o en invertidos, pero resulta que no tienes salud para disfrutarlos? Fíjate qué curioso, David. Ayer por la noche estaba hablando con un amigo mío que le va increíble, pero increíble. O sea, vive viajando, gana, no sé, más de 20.000 o 30.000 euros al mes. O sea, una auténtica pasada y cada vez gana más. Y me dice que, lo hablaba anoche con él, me dice, esto es el yin y el yang. Estoy ganando mucho dinero, pero me está fallando la salud. Dice, me han diagnosticado, no sé cómo se llama la enfermedad, pero que tenía bloqueo de cuello y le generaba mareos. Y me decía, Fer, yo de verdad, yo le estaba hablando de cómo me gustaría verme en 45 años. Y me dice, mira, tío, yo con 45 años lo único que le pediría a la vida es salud. Ya ni dinero ni nada, o sea, no. Además, cuando tiene mucho dinero, rápidamente normaliza la situación. O sea, es decir, lo que antes ganar 100 euros más era un chute de dopamina increíble, cuando ganas 30.000 al mes, ganar 100 euros no te supone absolutamente nada. Ganar 1.000 euros más te parece un poquito, pero el nivel de dopamina es mínima. O sea, es decir, rápidamente normalizas y te adaptas y tu estilo de vida, aunque parezca mentira,
te está generando la misma felicidad cuando tenías 1000 que cuando ganabas 40.000. Porque has normalizado y tu cerebro rápidamente se ha adaptado químicamente y el nivel que tienes es prácticamente el mismo. En el momento que el dinero deja de ser un problema, normalizas. Y él me decía, oye, Fer, es que yo ahora mismo lo que más valoro es la salud. Entonces, ¿a dónde quiero ir a parar con esto? Que al final tu modelo mental tiene que ser, oye, no solamente prosperar a nivel de dinero o a nivel de conocimiento, sino a nivel de conservar tu mejor máquina, que es la que de nada sirve tener muchísimo dinero y muchísimos conocimientos si no tienes salud que la soporte. Entonces, ahí está el tema. Y por otro lado, puedes tener todo el dinero del mundo, si no tienes conocimientos, rápidamente lo vas a perder. Esto lo vemos cuando a alguien le toca la lotería, en el 90% de los casos acaban perdiendo todo el dinero, porque no tienen un modelo mental que lo soporte. Sin embargo, si tienes un modelo mental fuerte y una salud fuerte, puedes perder todo el dinero del mundo, que no va a pasar nada, porque relativamente rápido lo vas a recuperar, porque tu modelo mental sabe lo que tiene que hacer. De hecho, no sé si has oído que hay un estudio muy curioso que decía que si ahora mismo repartiéramos todo el dinero del mundo a partes iguales, probablemente en 10 años vuelva a estar concentrado en las mismas manos, porque está en tu cabeza cómo generar dinero, cómo atraerlo. Entonces es más importante tu cuerpo y tu mente que concretamente lo que tengas en el día a día. Como has nombrado, todo el dinero acabaría en la misma gente, porque esa gente tiene educación financiera, ni más ni menos. Ahora que has nombrado esto de la lotería, me viene a la mente algo que siempre pienso y comento con la gente, y me hace gracia, pero no sé si es un tipo de sesgo. Cuando le preguntas a alguien si conduce mejor que la media, un porcentaje muy alto va a decir que sí, lo cual es matemáticamente imposible. O sea, me lo voy a inventar, pero un 80% dice que conduce mejor que la media, lo cual es imposible. Esto pasa con 3 temas en concreto que yo haya detectado. Uno es con el tema de la conducción. Aquí todo el mundo conducimos mejor que la media, y me incluyo. Otro es con el tema del sexo, que es en plan, aquí todo el mundo lo hace mejor que la media. Y otro es con el tema de la lotería, que es, si me tocase, a pesar de que la mayor parte de la gente que gana la lotería se ha arruinado, yo no me arruinaría. Y esto no hay ni una persona, de hecho es un 100% de gente que dice, no, pero yo haría algo diferente, etcétera, etcétera. ¿Esto es un tipo de sesgo? Es que has nombrado 2 sesgos en la misma oración y es súper divertido esto. Efectivamente, el sesgo que has comentado el primero se llama sesgo de mejor que la media. Y es que, efectivamente, no el 80%, más del 90% de los humanos pensamos que conducimos mejor que la media o los ejemplos que has contado. Y luego en el tema de la lotería, es que somos muy malos con la estadística, de verdad, ¿eh? Muy, 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 muy malos, ¿eh? Y es curioso porque digamos que la lotería, ese 0,001% de probabilidades que tenemos que nos toque, nuestro cerebro lo amplifica. Es decir, si vemos la estadística como una distribución normal, las colas de la distribución normal, nuestro cerebro las masifica, las maximiza. De tal manera que ese 0,01%, nuestro cerebro ya no piensa que es 0,01, lo interpreta como es un 1%. Entonces, eso lleva a comprar lotería y por el sesgo de mejor que la media, piensa que efectivamente tú no vas a incurrir en ese problema y no vas a perder el dinero. El mismo sesgo que nos hace pensar que vamos a ser mejores inversores que la media y el mismo sesgo que nos hace pensar que cuando haya fuertes caídas nosotros no vamos a sobrereaccionar y vamos a ser fuertes en nuestra tesis y vamos a incluso a comprar más. Todos pensamos eso, pero es que no. O sea, la media está ahí. Sí, al final sin entrenamiento no... Ahora cuando has dicho lo de las fuertes caídas, recientemente escuchaba la entrevista que le hicisteis a un chico que era jugador profesional de póker y aparte creo que fue él, no estoy al 100% seguro, te lo estoy dudando, este chico venía del mundo del póker, llevaba años jugando profesionalmente. En el póker, si no gestionas bien las caídas, las pérdidas en periodos medios, no a largo plazo tampoco, pero a medio plazo, tienes un problema. Y este chico decía que la comunidad reaccionó, según su opinión, emocionalmente cuando hubo una caída en algo. Y que le sorprendió en plan de, ¿por qué la comunidad cuando
de inversión o lo que sea, de lo que hablar en concreto, sobre reacciona cuando cae todo un 15, un 20%, cuando es normal. Y cuando incluso hace un año esa gente decía, no, yo si cae aguanto tal. Pero es que al final, si no entrenas eso, no necesariamente en ese caso, pero si no entrenas en algún área de tu vida, eso no eres consciente del impacto emocional que tiene hasta que lo vives por lo menos una vez. Y este chico, como venía del mundo del póker, supongo, estaba tan entrenado que él era consciente, imagino, de que no le iba a afectar emocionalmente. Y la otra gente hablaba desde un punto de vista teórico, pero cuando les llegó el batacazo, fue en plan de, vaya, esto sí que duele. A lo mejor no soy tan fuerte como yo pensaba. Sí, eso que lo has comentado no fue en nuestro podcast, fue en el Value Investing FM de Paco Lodeiro y fue el jugador de póker Antonio Ayuso. Y efectivamente comenta lo que tú acabas de decir, que vale tener conocimientos, pero hay que tener experiencia. Por supuesto, si no tienes conocimiento estás vendido. Pero si tienes conocimientos y no te falta experiencia de haber pasado por ahí, pues algo te falta, ¿no? Entonces, efectivamente, quien tiene el conocimiento y la experiencia, pues tiene mucho más probabilidades de hacerlo bien, está claro. Entonces, ese entrenamiento a nivel emocional que habéis tenido en los años de póker, pues no los quita nadie, o sea, totalmente de acuerdo. Antes hablas de la analogía del béisbol y decías un poco que hay que golpear las buenas oportunidades y dejar pasar muchas otras. Y hay una frase que escuché hace tiempo que me gustó mucho y es que si no estás dejando pasar buenas oportunidades, es que en realidad seguramente estás cogiendo malas oportunidades. Es decir, deberías estar dejando pasar muchas oportunidades en tu vida que después digas, buf, es que esa oportunidad era muy buena. Porque si no te ocurre nunca esto, estás cogiendo seguramente oportunidades de más. ¿Te ha pasado a nivel personal que has cogido muchas oportunidades o que ha habido cosas en tu vida que pensabas que eran buenas oportunidades y que han resultado salir muy truncadas? Muy, muy buena pregunta. Y fíjate que llevo también tiempo pensando esto con retrospectiva. En mi carrera profesional me han ido ofreciendo paulatinamente cosas mejores. Me refiero a nivel laboral. No sé, por poner ejemplos, digamos que cada vez me han ido ofreciendo compañías más grandes mejores oportunidades. Por ejemplo, la última, trabajar en California con Amazon en el departamento, que tiene un departamento secreto de robótica social. Era secreto hasta que lo acabas de decir, ¿no? Ahora ya no es secreto. Sí, no pasa nada. Si lo escucha mucha gente hay problemas, sí. Pero bueno, efectivamente, si piensas en retrospectiva, dices, joder, he ido dejando esta oportunidad, pero esta oportunidad que no he bateado es que me han venido mejores. Y cada vez mejores. Si tú vas creciendo, cada vez llegan mejores oportunidades. Y haber cogido esa oportunidad, quizás hubiera sido un paso atrás para mí. Hubiera sido trabajar por el sueño de otras personas y dando, en este caso en concreto, tiempo por dinero. Y bajo mi modelo mental eso no escalaba como pueden escalar otras opciones. Entonces, totalmente de acuerdo. Si con el tiempo vas diciendo, oye, he dejado pasar algunas oportunidades, quiere decir que probablemente que estás escogiendo bien. Si coges la primera que te llega, no sé. También aquí hay un poco, entra en juego otro tema, ¿eh? Es lo que se le llama el parálisis por sobreanálisis, que le llaman los ingleses. A ver, el ser humano tiene que tomar decisiones con información parcial, imperfecta y en un determinado intervalo de tiempo, ¿no? De hecho, lo dice un psicólogo psicólogo y economista muy famoso, que el ser humano no es un homo economicus. Homo economicus quiere decir aquel humano que toma decisiones 100% racionales con toda la información posible en un determinado instante de tiempo. Eso no es así, no funciona. No es real, ¿vale? Es una simplificación de la realidad. Entonces, este autor, este premio Nobel, también es premio Nobel, hablaba de homo administrativo, el hombre administrativo, que es aquel que es capaz de administrar su tiempo y tomar decisiones de forma imparcial, o sea, con información no completa, lo mismo que pasa en el póker, en un intervalo de tiempo. ¿Qué pasa? Es imposible ser 100% racional y evaluar el 100% de las alternativas posibles. Si valoras el 100% de las alternativas posibles, cosa que es asintótico y que es imposible, nunca tomarías una decisión. Habría ahí una parálisis por sobreanálisis. Entonces, tienes que evaluar suficientes opciones como para tomar una decisión subóptima o racional, pero es imposible evaluar todas. De hecho, si quieres te cuento una cosa muy, muy curiosa. La gente, por ejemplo, de Mercadona ha descubierto que si te ponen 15 mermeladas,
de diferentes tipos, de cero azúcar, un poquito de azúcar, frambuesa, mermelada, o sea, muchas opciones. Les suponía que vendían menos mermeladas en total, por esta parálisis por sobreanálisis, cuando podíamos pensar, oye, joder, si tenemos tantas opciones, vamos a acertar más con el gusto del consumidor. Pero no funciona así el humano necesita pistas, necesita atajos, necesita una opción fácil, una opción por defecto. Si le presentamos 3 o 4 opciones, se lo estamos poniendo mucho más fácil. Si le presentamos N opciones posibles, le estamos haciendo trabajar. Y el ser humano, nuestro cerebro, no quiere trabajar, quiere una opción por defecto. Entonces, estrategia se usa mucho en el marketing, dar 3 opciones, una que claramente no se va a elegir, otra que claramente se percibe como muy barata, y ofrecerle la que realmente queremos que coja. Se llama el efecto señuelo. Esto también se aplica incluso, fíjate, David, a los cursos. Lo comentaba contigo hace poco, que me enseñabas tu página web y te decía, tienes que simplificar. O tienes que simplificar en gran medida, porque es que el cerebro hay que ponérselo fácil, de verdad, ¿eh? Como le hagas pensar mucho, va a entrar en la parte racional y va a hacer que no tome la decisión de compra. Hay que ponérselo fácil y que funcione con la parte más emocional. Y eso Mercadona juega con ello. Hay que ponérselo fácil al usuario. Totalmente de acuerdo, tiene mucho sentido. Uniendo un poco a esto de las bolas no bateadas, aparte de este camino sendero con Amazon que no tomaste, ¿existe decisiones que has tomado en tu vida de las que parcialmente te arrepientas? Pues mira, hay mucha gente que dice que no se arrepiente de nada porque si están donde están y si están más o menos felices y contentos, tocar cualquier cosa a lo mejor les hubiera llevado a sitios diferentes, ¿correcto? Pero creo que no es una respuesta sincera. Creo que todos, en el fondo, somos conscientes de que hay ciertas cosas que las podíamos haber hecho mejor, haber tratado mejor a ciertas personas y tomado decisiones que quizás nos llevaran a un mejor camino. Y por supuesto, me arrepiento de cosas, no tanto a nivel laboral, que más o menos estoy bastante contento. Sí, en relaciones creo que hay ciertas cosas que podía haber hecho mejor y creo que a lo mejor, por ejemplo, alejarme de ciertas personas y acercarme a otras que las considero más sanas, con mejor fondo, y haberme alejado antes de personas, vamos a llamarle, más tóxicas. Y también incluso hasta en las relaciones de pareja creo que ha habido cosas que podía haber hecho mejor también. Bueno, esa es un poco mi respuesta. Creo que todo el mundo, si es sincero, creo que siempre hay cosas que se puedan mejorar. Está muy bien decir no me arrepiento de nada, me ha hecho llegar a donde estoy. Bueno, bien, pero creo que sí que hay... No sé cómo lo ves tú, David. ¿Qué te ha pasado a ti? Hay una frase que he escuchado muy recientemente que me fascina y es hasta la gente que cree en el destino mira antes de cruzar la calle. Yo soy los que cree que el futuro se configura y lo configuramos nosotros. Eso es respecto al futuro. Entonces intento mirar el futuro con pasión y excitación. Intento ir al pasado solo con agradecimiento, con gratitud y con análisis para aplicar en el presente ciertas cosas. Como has dicho, el mundo es como el póker, como la inversión. Es decir, tienes información imparcial en un mundo de probabilidades, que quiere decir que es que a veces vas a tomar una decisión y pasa A, otras veces pasa Z, y los porcentajes cambian, y tenemos un tiempo limitado para tomarlo, que también es muy importante. Es literalmente el póker, especialmente en Internet, que el tiempo es muy limitado. Entonces, arrepentirse cuando algo pasa me parece irreal. Me parece irreal porque mi información actual no tiene sentido. O sea, yo, la persona que soy ahora, no la era hace 5 años. Y puedo pensar, me gustaría haber actuado diferente, pero no es real porque yo jamás podría haber actuado diferente. A lo mejor, o a lo mejor sí. Sin duda tengo muchas de estas cosas, de arrepentirme, no arrepentirme, sino de pensar de, si se vuelve a dar este escenario, quiero hacerlo mejor.
y quiero hacerlo mejor porque esto en concreto no me parece que haya hecho bien. Y como bien dices, todo va hacia temas personales y de trato con gente. Al final, a temas financieros, temas empresariales, de negocios, de proyectos, cosas tangibles físicas, mm, es muy indiferente. De hecho, no se despierta el mismo dolor y creo que veo lo mismo reflejado en ti y a Gerard, del podcast anterior, y siempre tiene que ver con un tema humano. Y quería profundizar un poco en esto, porque al final creo que la gente, nuestra filosofía es falla con éxito. Y creo que la gente lo piensa al revés, cuando piensa de me voy a arrepentir mucho más de las cosas físicas que pierda o que no consiga o que tengo miedo a emprender, entendido como física también, pues un negocio, y no le da tanto peso al carácter humano, cuando creo que es inversamente proporcional. Las cosas físicas no te van a importar tanto cuando estés en tu lecho de muerte, vas a pensar, bueno, había perdido el coche en aquel momento, tal, etcétera, pero el haberle gritado a un ser querido o no haberle prestado tanto atención a esa persona que querías, eso tiene mucho, mucho más impacto. Me suscitan varias cosas sobre lo que se está contando. Por un lado, me recuerda un poco al tema lo comentábamos ayer tú y yo, con lo del sesgo del resultado. Es que muchas veces evaluamos nuestras decisiones pasadas en función del resultado que hemos tenido hoy en día. Pero hay que dar en cuenta que el resultado que hemos obtenido, hay que darse en cuenta que en ese instante de tiempo teníamos, como bien dices, una información imparcial. Había que tomar una decisión en un instante de tiempo acotado y en ese instante de tiempo nuestro cuerpo tenía unas sustancias químicas, un nivel de hormonas, un nivel de neurotransmisores que eran los que eran. Y en ese instante de tiempo lo razonable era tomar esa decisión. Es más, si yo fuera tú tomando esa decisión en ese momento con tu cuerpo, con tu cerebro y con tu contexto, hubiera tomado la misma decisión. Esto es súper potente, porque cuando tú discutes con una persona, si tú realmente te pones en su situación, eres consciente de que tú, con su cuerpo, con su información, con sus miedos, con sus traumas, con sus niveles hormonales, o sea, tú siendo él en esa situación, probablemente hubieras tomado la misma decisión. Es algo muy potente, porque es que eso te hace empatizar con las personas de verdad. Entonces, muchas veces los humanos, como dices, una vez que pasan los hechos, tratamos o pensamos que era fácilmente predecible lo que ha pasado y construimos narrativas que explican o justifican lo que ha sucedido. Joder. Pero en ese momento la información era la que era, el instante de decidir era el que era y la decisión que se tomó era la más racional. Entonces, lo que bien dices tú, arrepentirse no realista. Sí puede servir como parte del proceso de aprendizaje para en un futuro a lo mejor tomar mejores decisiones, pero evidentemente no es realista. Y luego lo otro que has planteado, que planteabas que realmente lo que importa es la calidad humana, las relaciones humanas. Hace muy poquito escuché una charla TED que se ha hecho un estudio durante más de 90 años, ojo, un estudio científico durante tanto tiempo es algo rarísimo, ¿vale? Rarísimo. Vale, pues en Harvard se ha hecho un estudio durante más de 90 años siguiendo la evolución de personas que incluso ya han fallecido, porque han pasado 90 años, y este estudio ha descubierto que lo que realmente le hacía felices a las personas no era poseer más o menos objetos, sino, atención, la calidad de las relaciones sociales. Eso es lo que en el fondo más feliz les hacía y es lo que han descubierto. Simplemente eso. Y entonces, ¿qué pasaba? Que los seres humanos que eran capaces de sobreponerse a pérdidas de seres queridos, de amistades, por lo que sea, porque han cambiado de ciudad, porque se han muerto, lo que sea, esas personas que tenían facilidad para generar nuevos vínculos, nuevas relaciones sociales de calidad, y eran las que en el fondo eran más felices. Entonces, a la vista de este estudio científico, ya sabemos que los estudios científicos no es la verdad absoluta, pueden surgir nuevos estudios que los contradigan, pero a la vista de este estudio, un estudio muy serio, con muchas personas, científicamente se ha visto que lo que importa es eso,
Por supuesto que la parte física, o sea, la parte de qué objetos tenemos, dónde vivimos, etcétera, pueden influir en el estado emocional, incluso en las relaciones humanas. Sí, influye, por supuesto. Pero en el fondo, lo que nos puede hacer feliz es las calidades humanas. Para mí, estar pasando este rato contigo me está haciendo feliz. Y es calidad humana. Y no sé ahora mismo lo que tengo. Si tengo un coche, si tengo un yate, si tengo un patinete. Estoy siendo feliz. Ahora, hablando contigo. Calidad humana. O sea, en el fondo es eso. Súper bueno lo que has dicho. Uno de mis primeros, bueno, tengo más de 100 vídeos en mi canal de YouTube. Diría que a lo mejor de los primeros 10 hablo sobre este estudio exactamente. Y aparte de, si no me equivoco, en donde yo lo vi, tenía como cuatro premisas que debía cumplir estas relaciones sociales. Que no recuerdo exactamente, pero sí que recuerdo que uno de ellas tenía que ser como que te sentías querido, o sea, como que pertenecías al grupo, lo cual es esa parte primitiva, lo que hablamos antes, tiene todo el sentido. Otra tiene también que ver con, si no me equivoco, la confianza. De ti hacia esas personas y de esas personas hacia ti. A lo mejor no necesariamente de que se van a tirar delante para salvarte de una bala, pero sí confianza en esa gente. Me parece muy interesante. Has hecho algunos comentarios, pero no lo hemos nombrado, que eres profesor. Y bueno, me gustaría que hablaras un poco sobre esto y luego te planteo una pregunta. Pero bueno, ¿desde hace cuánto que eres profesor y qué hacéis en la universidad? ¿En qué proyectos trabajas o qué enseñas a tus alumnos? Vale, soy profesor de robótica, en concreto de robótica social, y llevo siendo profesor como 10 años. También doy conferencias de vez en cuando, doy clase de forma puntual con la Universidad de Distancia de Madrid, también de robótica. Tengo cursos online también. Al final soy una persona muy inquieta y me gusta tocar muchos palos. Y de verdad que disfruto enseñando también. Y es más, un matiz importante. Enseñar me hace a mí aprender más. O sea, transmitir el conocimiento a los demás te hace fijarlos mejor en ti mismo y llevarte a un nivel superior. Entonces, exigirte a ti, dar una clase bien, tener buenas encuestas de los alumnos, generar buenos cursos online que aporten valor, que aporten calidad, a mí me ha hecho crecer. Entonces, lo seguiré haciendo mientras me motive y me lo pase bien. En el momento que me deje de motivar o que me motiven más otras cosas, sin problema, me dedicaré a otra cosa. No, al final es el coste hundido. Yo no voy a seguir haciendo algo indefinidamente si pierdo la pasión. No me veo con 55 años aburrido dando exactamente lo mismo. No me veo. O sea, lo haré mientras me motive. Viendo que me has chafado la pregunta, que la pregunta era de hasta qué punto considerabas que las preguntas de tus alumnos, ¿no? O sea, el enseñar te había ayudado a mejorar. Pero bueno, viendo que me has chafado la pregunta, vamos, recientemente habéis tenido algo relacionado con la inteligencia artificial que habéis lanzado y está en algún sitio muy importante. ¿Quieres hablar un poco más de eso? A ver, hay que ser consciente que la inteligencia artificial está teniendo un boom muy fuerte y la robótica está empezando a despegar. Nosotros llevamos desarrollando robots que tienen que ver con la parte social, robots que se perciben como compañeros de las personas, especialmente en un nicho muy concreto, que es el nicho de las personas mayores. Y vamos 10 años evolucionando estas tecnologías para tener un producto robusto. Y actualmente estamos en el paso de comercializar estos robots, que realmente los robots impacten en la vida de los humanos y le hagan la vida mejor. A ver, yo cuando me metí en el mundo de la investigación, mi último objetivo no ha sido ni ganar más dinero, ni ser la persona más lista del mundo, ni la más reconocida del mundo. O sea, mi objetivo, y a mí lo que me gustaba era impactar en la vida de los demás. Mejorar de algún modo, aunque sea de forma parcial, la vida, o sea, llevar a un nuevo nivel, a un nivel mejor de progreso la vida de los demás. Entonces, en ese sentido, es lo que estamos trabajando, es hacerle... Hay que ser consciente que en la sociedad occidental cada vez hay más personas mayores, personas que tienen carencias, en muchos casos emocional, personas que se sienten desatendidas, y nuestro objetivo en último caso es hacerle mejor la vida a estas personas, que ya llegaremos nosotros a este estado, y también hacerle mejor la vida a los cuidadores de estas personas, las personas que se encargan de ellos, hacerle la vida un poquito más cómoda. Y daría para largo, que es en cómo se le puede ayudar. Hay múltiples factores. Uh-huh.
¿En qué punto crees que, o sea, qué tendría que pasar para perder tu pasión en este nicho, por ejemplo, y recalibrar? ¿Cuál sería como el punto de inflexión que dices, esto no me apasiona o esto no es lo que me llena y cambio? ¿Cuáles serían como los alarmas? Yo tengo un problema y una ventaja según cómo se vea. Soy una persona que va a tope, o sea, es decir, cuando me centro en algo voy a saco, o sea, me estudio hasta lo que va, hasta lo que está debajo de los papeles, porque estoy muy motivado. Y esto tiene o sea, tiene el pro de que efectivamente te haces muy maestro en un área, pero tiene el inconveniente de que como que puedes saturar demasiado pronto. A ver, la regla de Pareto, no sé si la conocemos, que con el 20% eres capaz de abarcar el 80% del conocimiento en ese área. Y para alcanzar el 20% restante necesitas un 80% de tiempo. Entonces, digamos que el conocimiento es asintótico, llega a un punto que te acercas a saturar. Entonces, personas como yo que tenemos este estilo de esta personalidad, que creo que forma parte del Enneagrama 4, si no me equivoco, que es un modelo de personalidad. No sé si es el 2 o el 4, pero me encasillo bastante con este estilo de personalidad. Ir tan a saco también puede redundar en que, efectivamente, como bien dices, en algún momento pierda motivación. Intuyo que puede ser que tarde mucho en perder la motivación porque estamos recibiendo dopamina. O sea, es un campo que está en expansión y que avanza muy rápido. No es lo mismo que estar a lo mejor enfocado en, no sé, en un campo a lo mejor que sature demasiado rápido. Esto es un campo que está por explotar y que estamos reinventándonos constantemente. Pero no, de verdad es que no pasa nada, ¿eh? Si en algún momento noto que pierdo ilusión, que estoy cansado de hacer lo mismo, probablemente pivote hacia otro área y no va a haber mayor problema. También creo que se pueden hacer muchas cosas a la vez, ¿eh? Puedes ser un apasionado de la tecnología y ser un apasionado del deporte y ser un apasionado de la inversión. No pasa nada. Has nombrado al inicio el estoicismo, si no me equivoco. ¿Qué relación tienes con la filosofía estoica? ¿A quién lees? ¿Cómo te ha servido en tu vida? Pues creo que es buena pregunta y te voy a ser sincero. Yo no he sido estoico nunca. Es decir, sí que he mencionado de que ahora miro retrospectivamente y digo, vale, he sacrificado muchas cosas por avanzar, ¿cierto? Pero no he sido nunca una persona demasiado dura en el sentido de que me haya adaptado a vivir en entornos muy hostiles. O sea, en cierto sentido sí, siempre he buscado el bienestar y un cierto nivel de comodidad. Por supuesto he arriesgado, me he expuesto, pero siempre teniendo o sea, he tenido un pie en orden y un pie en desorden. Nunca he tenido los dos pies en desorden, ¿vale? Entonces, no me considero una persona especialmente estoica. Sí que además me lo comentaste tú y he empezado a informarme, a leer bastante del estoicismo y creo que es una corriente psicológica o filosófica muy de admirar y que creo que puede aportar mucho. Creo que tú tienes mucho más conocimientos que yo sobre el estoicismo y es un campo que en cierta parte me lo has abierto tú y es como todo, cuando abro un mundo nuevo me vuelvo loco y voy a tope a por él. Entonces, no es que me lo crea todo lo que escucho, ni mucho menos, intento contrastar, pero me gustaría conocer más bien tu opinión del estoicismo, porque creo que es algo súper interesante y tú creo que controlas mucho. Yo no lo percibo ni creo que controle mucho tampoco. Em, Hay un libro que estoy leyendo, bueno, desde que lo compré lo estoy leyendo y lo releo. Se llama The Daily Stoic, o sea, el estoico diario, que es de Ryan Holiday, que tiene un par de libros bestiales, que sus otros dos libros, bueno, a lo mejor tiene más. Uno se llama El ego es el enemigo y el otro es algo referente a que el camino correcto es cuesta arriba. O sea, no recuerdo el nombre, pero esa es la referencia. Este libro de Ryan Holiday lo que tiene es recopilaciones de los estoicos más famosos, Epitafio, Marco Aurelio, etcétera, y luego le hace una pequeña reflexión. De hecho, no es más de una carilla, creo que ningún capítulo, y está enfocado a leerte uno por día. Me siento identificado con lo que dices de tener un pie en un sitio y otro en otro.
Y yo como lo intento explicar a mí mismo, el diálogo interno sería más bien de sacrificios hacia largo plazo, pero disfrutando del presente, sin que el presente deniegue el largo plazo. Y sin que el largo plazo deniegue, entre comillas, el presente. Porque es que al final el cómo vivimos cada día de nuestra vida va a determinar cómo vivimos nuestra vida. Entonces me ha parecido muy interesante lo de un pie en cada lado. El estoicismo, ¿cómo lo vivo yo? Yo me considero muy, como bien dices tú, de meterle, imprimir mucha energía en lo que estoy haciendo en el momento. Esto quiere decir que si estoy empezando una actividad nueva o estoy haciendo algo, por ejemplo, grabando podcast, voy a querer grabar muchos podcasts en un periodo de tiempo. Y en otro momento voy a parar y voy a hacer otra cosa a saco. Por lo general, ¿qué hago? Como muy sano, pero de vez en cuando como pues galletas o pizzas. Pero claro, el día que como pizza, pues me como una pizza, me tomo 2 postres y por la tarde me tomo 2 helados y luego para cenar como lo que me dé la gana y otros 2 postres. Pero es que luego a lo mejor durante semanas o meses es la dieta más limpia y pura que pueda existir. Y no sé hasta qué punto a veces esto rompe el ser estoico en ciertas cosas. A mí me funciona porque de golpe veo, o sea, es en plan, mi cuerpo me pide algo, se lo doy y de golpe veo todos los perjuicios de golpe sumados en mi cuerpo. En este caso con la alimentación pues es muy sencillo a niveles energéticos, pero puede ser con temas de dinero, puede ser con temas de relaciones con cualquier área. Hace poco, creo que te lo comenté, hace unos cuantos meses empecé a implementar duchas de agua fría y me parece algo muy sencillo que tiene que ver con la mentalidad estoica y es, aparte de los tremendos beneficios que tiene para el cuerpo las duchas de agua fría, súper demostrado, si no eres capaz de ponerte en una situación adversa, el agua fría, que es beneficioso, es decir, ya no es tan adversa, pero bueno, si no eres capaz de ponerte en esa situación 30-40 segundos, ¿cómo luego puedes esperar a hacer otra actividad que es mucho más dura, que en vez de 30 segundos dura 30 días o 3 años? Entonces, no es que no me sienta 100% identificado, me siento muy identificado con la mentalidad, pero no creo que la aplique tantísimo como incluso a lo mejor me gustaría, por lo que tú bien dices de tener un pie en cada lado. Te iba a preguntar precisamente esto que has dicho de lo de las duchas de agua fría, porque yo le he intentado algún tiempo, lo he hecho, te reconozco que no lo hago habitualmente, pero sí que lo he escuchado, que hay mucha gente que lo hace, y es lo que dices tú, te hace, incluso, aparte de los beneficios físicos, que de verdad no los tengo tan claros, seguramente lo conozcas tú mejor que yo, que me gustaría de hecho que los comentaras, muy interesante. Y por otra parte, ser consciente de la dureza que puedes tener en la vida. He escuchado también incluso que hay gente que lleva el estoicismo al máximo exponente, en plan, probar a vivir un tiempo, 2 días debajo de un puente incluso, para llevarlo al nivel más extremo. Pero sí, muy interesante. Si nos cuenta David los beneficios, porque me parece muy, muy interesante, ¿eh? Voy a los beneficios y luego te hablo sobre lo del puente, que también parece muy interesante. En los beneficios, tampoco sé muchos, me baso un poco en Wim Hof o Jim Hof, no sé cómo se pronuncia. En español le llaman el hombre de hielo, que es básicamente un señor mayor que se ha subido, o sea, tiene el récord del mundo en estar congelado o pasando mucho frío. Básicamente cuando nos cae mucha agua fría lo que hacemos es hiperventilar, hiperventilamos. Y cuando empezamos a hiperventilar de forma inconsciente, nuestro cuerpo lo que hace es manda a nuestro torrente sanguíneo todas las defensas que hay en el cuerpo, que no me sé los nombres. Pero la cuestión es que dispara nuestras defensas y nos pone en un nivel de alerta a todos los niveles químicos bestial. Este es uno de los mayores beneficios. De hecho, cuando alguien me dice, no, es que estoy enfermo, no me voy a dar una ducha de agua fría porque estoy enfermo. Digo, no, es que ahora es cuando deberías hacerlo. Mira, ayer me duché con agua caliente y no me duché con agua fría, después de venir de correr. Y salí de la ducha y empecé a moquear un poco, porque obviamente la ducha está más caliente que el entorno fuera y es una reacción bastante normal. Y a los 20 minutos volví a entrar a la ducha y me duché con agua fría. Y salí
Y sí que es cierto que a las pocas horas sí que, bueno, estaba ahí como levemente indicios de resfriado, que hoy estoy bastante bien, pero fue en plan de, vale, lo he hecho mal y tiene muchísimos beneficios, o sea, es algo en lo que creo mucho. Después a nivel muscular, sé que hay beneficios, tampoco sé enumerarlos, pero sin duda hay beneficios. Y sobre lo de vivir debajo del puente, recientemente leía, creo que era una conversación, bueno, era en el libro de Tools of Titans de Tim Ferriss con Jocko Willink, si no me equivoco, dos personas que admiro mucho. Tim Ferriss decía que muchas veces no hacemos algo por el miedo a la parte negativa. Y decía que él personalmente cada X meses se ponía en sus peores escenarios de vida para contextualizar y ganar perspectiva. Es decir, si quiero tomar estas decisiones financieras, empresariales, personales, hay una parte buena de recompensa súper clara y la parte mala es súper clara. ¿Qué pasa? Que, como bien decías antes, nos frena mucho la parte mala, el no. Entonces lo que hacía es ponerse en esta situación adversa, en ¿qué pasaría si pierdo todo mi dinero? Y nombraba, pues, duermo en un saco, durante 2 o 3 días dormiré en un saco, comeré arroz, avena y agua. Si quiero internet, tengo que ir a una biblioteca pública, no me voy a duchar y voy a estar con mi peor ropa y aún por encima la voy a romper. Y después de vivir unos días en esa situación, ganas cierta perspectiva, lo que él decía, porque yo no lo he hecho, ganas cierta perspectiva de en plan ¿de verdad esto es lo peor que me puede pasar? Porque nos damos cuenta de que, para empezar, muchas de las cosas suelen ser materiales. Y como hemos nombrado antes, con un pelín de perspectiva, no importan tanto las cosas materiales. Porque al final las cosas materiales, es lo que siempre digo, y es, tú hoy puedes ser pobre y mañana puedes ser millonario. Hoy puedes tener un coche y mañana no tenerlo y viceversa. Porque alguien te lo puede dar. Pero hay cosas mucho más importantes como construir confianza, una relación, salud o tiempo, porque eso no te lo puede dar nadie, no es transferible. Y por eso es una de las razones principales por las que al final lo material no importa tanto. Porque es que mañana tú puedes ser millonario, pero tú de hoy para mañana no puedes ganarte la confianza de una persona al 100%. Por lo general, a lo mejor si justo le salvas la vida o haces algo así muy puntual. No sé qué opinas de esto. Esto que comentas del punto de vista estoico creo que tiene mucha relación con algo que has comentado y es cómo de frágiles nos hacemos con una vida cómoda y también creo que relaciona con el concepto de antifragilidad. De hecho, me comentaba un compañero ayer en el gimnasio cómo en países como en Alemania, Noruega, Dinamarca, la gente va por la calle en bici con un abrigo bueno y tal, pero cómo están adaptados al frío y lo llevan bien. Sin embargo, nosotros nos vamos a Alemania y estamos congelados. Y esto es cuestión de adaptación. Incluso, por ejemplo, una amiga brasileña vino de Brasil a España cuando en España todavía no hacía mucho frío y estaba congelada porque estaba adaptado a un clima mucho más caluroso, ¿no? Entonces, quizás esto que dices tú de las duchas frías es como de darle a un aviso al cuerpo de decir, oye, no te pongas suficientemente cómodo porque como tengas una adversidad muy grande, te puedes romper. O sea, es un revés demasiado gordo al que no estés preparado. Entonces, creo que un poco el punto de vista estoico, corrígeme si me equivoco, creo que también te ayuda a no estar suficientemente frágil y a fomentar esta antifragilidad, es decir, darle estímulos al cuerpo y al cerebro para que sepa reaccionar ante situaciones más complicadas, que no le tumbe un golpe demasiado fuerte. Exactamente, de hecho, cuando has nombrado esto, me ha venido una frase de Víctor Hugo que dice: la prosperidad, bueno, empieza al revés en realidad. Dice: la adversidad crea hombres, la prosperidad crea monstruos. Y es de cuando todo te va bien siempre, te acabas viendo un monstruo, supongo que quiere decir, porque es que al final no tienes perspectiva y no has visto la otra parte también. Sin embargo, cuando vienes del lodo todo el rato, constantemente, te forjas diferente. Sí, de hecho es curioso como muchas personas que hoy en día son muy exitosas vienen de lo más abajo. Y creo que en el fondo es porque esas personas se han hecho muy antifrágiles, han conseguido un nivel de resistencia o de resiliencia, como le queramos llamar, bastante fuerte y eso le ha permitido, en los fracasos que han tenido en la vida y en los momentos duros que se han ido encontrando, haber
haberse hecho más fuertes, haber sobrepuesto y haber permitido crecer más. Las personas que ya parten de una situación muy cómoda, muy buena, son menos fuertes, tienen menos fortaleza ante adversidades. Entonces, todo esto es un tema de trabajo. Incluso lo vemos en el día a día. Cuando nos encontramos con que una persona nos critica, realmente el daño que nos puede hacer esta crítica es algo puramente mental nuestro. Es decir, la realidad está ahí fuera, pero cómo la percibas es algo de tu cerebro. Mi objetivo último es, en el fondo, una crítica destructiva. Todavía no soy capaz de esto, pero en el fondo es que mentalmente, blanco, sea totalmente transparente para mí, que no me haga ningún impacto emocional negativo. Estamos hablando de críticas destructivas, de haters, comentarios malos, porque en el fondo lo que importa, mi punto de vista, es lo que realmente importa es lo que tú pienses de ti mismo y no tanto lo que los demás piensen de ti. En el momento que te empieza a dar igual lo que piensen los demás de ti, creo que es el momento en que empiezan a suceder cosas buenas. Cuando la presión social no te tumba tus sueños, cuando crees en ti mismo y lo que piensen los demás, pues te influye, pero bastante poco. Sobre todo personas que no son ni cercanas, ni te conocen, ni nada por el estilo. Entonces, creo que es un marco de trabajo bastante importante. Sí, muy interesante lo que has comentado. Mentalidad estoica, para revisar los que no lo conozcan. Marco Aurelio, uno de los grandes referentes, emperador romano, si no me equivoco. Y bueno, quería cerrar un poco esta conversación contigo haciéndote 3 preguntitas. Una que me parece un clásico, pero yo soy cada vez más amante de la lectura, como te pasa los últimos libros que me he comprado. Alguno por referencia tuyo, de hecho, como el que está aquí sujetando de cierta manera el micrófono, que es el de Invirtiendo a largo plazo de Paramés. Es buen pie de micrófono. Para eso lo tienes, ¿eh, pájaro? Y bueno, esta primera pregunta sería, tus lecturas favoritas. Difícil pregunta, porque aquí, fíjate, es que aquí lo de siempre, sesgo de disponibilidad. Le damos más valor a lo que tenemos más cercano en el cerebro, ¿no? Lo más disponible. Entonces, te voy a responder seguramente lo que tengo más disponible, que es lo último que he leído o lo que más impacto me ha producido. Por ejemplo, un libro que he leído hace poquito, muy corto, y que te voy a reconocer que me ha hecho hasta llorar, se llama Un hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Creo que lo has leído tú también, y es la historia la historia real, biografía objetiva, pura y dura, de un psicólogo judío que estuvo 4 años viviendo en campos de concentración, y eso sí que es vida estoica, donde las haya. Ese libro no tiene nada que ver ni con economía, ni con novelas, ni con tecnología, ni con robótica, ni nada por el estilo, pero me ha gustado mucho. Luego, otro libro que me ha gustado mucho de inversión es El batiendo a Wall Street, de Peter Lynch, que es muy gracioso como lo cuenta, y me gustó mucho. Me he leído muchos libros de inversión y de tal, y de lo que más me ha gustado. Novelas pura y dura. No suelo leer novelas últimamente, pero sí de pequeño leía mucho. Me acuerdo que me gustó mucho en su día. Hoy en día a lo mejor ni me gustaría, pero en su día me gustó La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. ¿Qué más libros? Muchos libros. Por ejemplo, hace poco, te lo he comentado, me he leído El cerebro del inversor, que tiene partes buenas y partes no tan buenas, pero también me ha gustado bastante. Y no sé, hay muchos libros que has comentado tú que también me han gustado, de Ryan Holiday, de Tony Robbins, no sé, hay muchos libros. Es complicado hacer una selección por temáticas. Igual hacemos una selección mejor, pero me quedo con los que te he dicho. Yo creo que los oyentes tienen unos cuantos ahí para indagar, sobre todo autores, y luego al final todos están relacionados. Googleando a uno encuentras a otros. ¿En qué no estás de acuerdo que una gran parte de la sociedad esté de acuerdo? Puede ser un nicho, es decir, pues en el mundo de la inversión mucha gente piensa esto y yo no estoy de acuerdo, en el mundo del profesorado o de la robótica. Hostia, me has dejado descolocado, ¿eh? Que estoy de acuerdo, que el resto de gente no esté de acuerdo. Pues... Mira, se me viene una cosa a la cabeza
no sé si no está todo el mundo de acuerdo, pero mira, yo por ejemplo estoy bastante en contra del uso masivo de los coches. Por ejemplo, creo que se sobreutilizan y creo que a día de hoy es un poco egoísta el uso que se hace de los coches, en el sentido de que estamos generando estrés, contaminación atmosférica y sonora, y creo que en el fondo nos hace tener menos salud. O sea, creo que sobreusamos los coches, y esto aunque no sé si es impopular o no, pero yo lo veo en mi día a día. Yo tengo un coche, no lo uso prácticamente nunca. Prefiero moverme andando, en bici o en patinete, y creo que no es necesario, por lo menos en ciudades como donde vivo yo. A lo mejor una ciudad muy alejada de todo sí que tiene que usarse más el coche. Pero estoy muy en contra del uso que se da, y estoy muy en contra también de que la gente no cumple las normas y está poniendo en peligro la vida de los demás. Eso, por ejemplo, a modo de vida, es algo de lo que discrepo enormemente. A nivel un poquito más psicológico o de modo de vida, también discrepo mucho en lo enganchado que estamos en ver constantemente noticias. Yo llevo 1 año y medio que no veo absolutamente o casi nada de noticias. De hecho, tengo Twitter y silencio a todas las personas que hablan de política. No pongo nunca la televisión. ¿Y por qué hago esto? Porque creo que eso me puede sesgar hacia mal. Me puede hacer ser menos independiente. Los medios de comunicación hay que tener en cuenta que están amplificando sobre todo las noticias malas. Y tiene sentido biológico, porque lo malo le damos más valor, porque en el fondo, hace años, lo malo, ser consciente de ello, aumentaba las probabilidades de sobrevivir. Y hoy en día no tiene esa utilidad. Entonces, que las noticias nos estén bombardeando con los sucesos malos que hacen el 0,01% de los humanos, eso es lo que sale en la tele y en las noticias. Lo malo que hacen ese porcentaje tan reducido de humanos, pero apenas tiene visibilidad lo que hace el resto de gente, los avances científicos, los avances sociales, avances psicológicos. Eso no tiene amplificación y es porque vende menos. Vende menos. Entonces, estoy intentando abstraerme de eso y lo veo que el resto de sociedad está influenciada muchísimo por la política, y la política que nos venden en la tele, cuando hay que ser consciente de que casi todo es por incentivos. Por ejemplo, últimamente, creo que las últimas noticias, yo es que ya te digo que no lo sigo, pero creo que Vox ha subido mucho, no sé si en la selección de Andalucía, y estoy seguro de que esto es fruto de una campaña a saco de marketing. Empieza a aparecer en todos los lados y creo que hay incentivos detrás, y al final el que pone más pasta es el que más crece. Entonces, hay que ser consciente de que hay incentivos en todo y abstraerse lo máximo posible. O sea, estoy muy en contra de seguir noticias. Casi tampoco veo, me gusta, pero tampoco veo casi noticias deportivas. Y en general creo que se tiene mejor vida sin estar tan pendiente de eso. Y una tercera cosa, si quieres, David, por acabar, y esto no lo cumplo, creo que las redes sociales nos están haciendo bastante mal, en el sentido de demasiado enganche, demasiada pérdida de productividad, demasiada dopamina social que no es del todo real. Y soy consciente de este problema. Me gustaría desinstalarme WhatsApp, por ejemplo, le he desinstalado alguna vez, pero me lo he tenido que volver a instalar por tema familiar, etcétera. Pero me gustaría desinstalármelo, si te soy sincero. Y creo que este te va a ser un poco más fácil, pero creo que también te va a gustar. Un principio personal. Principio personal. ¿Principio a qué te refieres? ¿De Un principio valores? como, sí, como un valor o una norma tuya que sería como un estandarte. Pues un principio. Rodearme de gente buena, con buenas intenciones. O sea, creo que no se pueden hacer, por supuesto no se pueden hacer negocios, ni se puede tener una vida plena y feliz si te estás rodeando de gente que no tiene principios. Es decir, creo que quebrantar los principios tiene sus consecuencias. Y creo que rodearme de personas sin principios me refiero de cierta justicia, cierto altruismo, un buen fondo, particularmente creo que no me beneficia, y creo que tampoco, o sea, básicamente mi principio es intentar ser más o menos, dentro de la medida posible, justo, ecuánime,
Y si puedo, fíjate lo que te voy a decir, hacerle un poquito la vida mejor a cada persona que interacciona conmigo. Es decir, que después de conocerme, las personas hayan ganado un poquito en su futuro en relación como estaban antes de conocerme. O sea, potenciarlas más que perjudicarlas. Entonces es un poquito los principios que sigo. ¿Tú tienes, David, algún principio? Porque esta pregunta me ha gustado. Me ha gustado mucho. Am, tengo... O sea, yo es que para mí mismo me nombreo a veces las cosas, o sea, o me cito las cosas en un lenguaje poco convencional soy muy visual, me he dado cuenta hace bastante poco, lo cual utilizo para potenciar mi aprendizaje. Y cuando visualizo o entiendo algo para mí y luego lo quiero llevar al mundo exterior, me di cuenta que mi forma de crearlo en mi mente, luego llevarlo es un poco tal. Principios que tengo. Uno de los que has dicho me parece clave y es cuando dejo algo que esté mejor de lo que estaba. No, personas sin duda también, pero cualquier cosa que yo vea que puedo mejorar, aunque esto me lo inculca mi padre, es que aunque el perjuicio para mí, sí, eh, intentando usar el equilibrio de Nash, sin ser exagerado. Es decir, si para mí el perjuicio es uno y para una persona el beneficio es 10, voy a intentar hacer ese uno negativo para mí para generar 10 en positivo a otra persona. Digo sin situación exagerada porque nunca la he vivido y como hemos hablado antes, yo no sé si voy a reaccionar de X manera cuando yo tenga que perder todo para que 10 personas lo ganen todo. No lo sé porque no sé la situación, pero sin duda, y es algo que me pasa constantemente, donde mi perjuicio es pequeñito, pero a veces es un poquito de dinero, a veces es un poco de tiempo, a veces es un libro, o sea, cosas materiales, cosas temporales, incluso pedir favores a amigos para otros amigos, a pesar de que el favor lo esté pidiendo yo, este tipo de cosas, de dejar el mundo mejor de lo que estaba. Eh, Otra es excluir todo aquello que no trabaja para largo plazo. Y esto creo que es mal interpretado muchas veces, porque trabajar para largo plazo para mí es esta conversación. Primero a nivel de conocimiento, de aprender cosas. Segundo a nivel de compartir con otra gente. Eh, por otra parte a nivel de relación personal contigo, de conocerte un poco más, de crear más empatía contigo, de ser más amigos o generar más confianza. Eh, Por eso, desde hace bastantes años, por ejemplo, el salir de fiesta, o sea, todo tiene algo a largo plazo, pero también tiene un sacrificio, un perjuicio, o algo que denegamos. El denegar para mí el hacer ejercicio esta mañana, y para ti también no haber entrenado, es un perjuicio, o es algo que sacrificas a favor de esto, y es cuando lo pones en la báscula. Eh, Ir a hacer la compra es un beneficio a largo plazo porque estoy cuidando mi cuerpo, que es único. Todo planteado con este prisma me simplifica mucho la vida. Y otro principio bastante reciente es el decidir de verdad lo que quiero y ser congruente con ello. Es decir, no es lo mismo... Muchas veces la gente tiene una opinión, pero no actúa como si de verdad se creyera esa opinión. Es decir, digo, Fernando, creo que esto es una buena acción para invertir, es porque yo voy a invertir esa buena acción, sea de Apple o sea una acción física de voluntariado, da igual. Y creo que se simplifica mucho la vida por mi experiencia en los últimos meses, de cuando de verdad decido lo que quiero hacer esto. Y lo que piense, lo que diga y lo que haga va a estar alineado, es en plan, es automático y la vida está tirada. Es súper fácil, porque sabes lo que tienes que decir que no y lo que tienes que decir que sí, y te sale de forma inconsciente, porque lo tienes súper claro. Sí, yo por así decirte compraría todo lo que has dicho porque casi intento lo mismo que tú, es decir, intento primar lo que va a funcionar en el largo plazo y lo que va a funcionar en el largo plazo es, como bien dices tú, todo el tema de alimentarme de forma saludable, cultivar las relaciones, hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque prima en el largo plazo. Entonces, si tienes que decidir entre el corto y el largo, intentar primar, sin volverse loco, pero intentar primar el largo plazo. Diría que no sé si es un principio en sí, pero personalmente cuando yo trabajo para largo plazo, le encuentro una gratificación cada vez mayor en el corto que me hace disfrutarlo más aún. Es decir, hace
menos de 2 años, yo no comía aguacate. No es que no me disgustase, o sea, no hay ningún alimento que no me guste, casi, pero tampoco me apasionaba. Y eso y los anacardos. Y una persona me habló de los beneficios. Y aparte, primero que lo sabía y segundo que se lo creía y me lo transmitió, te prometo que al día siguiente los compré, me los comí y era mi alimento favorito. El tener tan claro que era beneficioso para mí, para mi vida, me hizo cambiar totalmente cómo lo veía y lo percibía. Como cuando ves a una persona y ya estás un poco enfadada, no enfadada, pero molesta porque, mira, justo ha tirado un papel al suelo, lo que sea. O, bueno, has realizado una pequeña acción que te hace estar un poco en desacuerdo con esa persona. Y de golpe te dice que ha salvado 100 niños. Y a pesar de que esa pequeña acción va a seguir ahí, porque es en plan, ha hecho algo que no te parece de tal, lo otro te hace darle un vuelco a tu visión tan radical que incluso disfrutes eso, esa acción. Esa acción, esa persona, lo que sea. Yo escuchándote, David, he llegado a la conclusión de que eres una persona extremadamente centrada y que tienes muy buenos modelos mentales, sobre todo para lo joven que eres. Yo con tu edad, tienes 26, 7. 27. Yo con 27 años creo que estaba centrado como tú en ciertos aspectos, en alguno en concreto incluso hasta que puede que un pelín más, pero en la mayoría no tenía un bagaje mental tan fuerte como el tuyo. Creo que probablemente lo has construido a raíz también de haber viajado mucho, del mundo del póker, y es de admirar que con tu edad tengas estos modelos mentales y creo que tienes, por así decir, una ventaja competitiva fuerte contra la gente de tu generación, porque creo que con tu edad hay pocas personas que tengan los modelos mentales que estás transmitiendo en este podcast, en este capítulo, y entiendo que los anteriores también. Entonces, quiero felicitarte enormemente porque a día de hoy tienes, para mí, mi punto de vista, una ventaja competitiva muy grande contra otras personas simplemente por tu modelo mental, que es algo súper, súper importante. O sea, te felicito enormemente, ¿eh? Muchas gracias por tus palabras. Y Son sinceras de verdad, ¿eh? finalizando un poco, mencionar, a pesar de que ya lo mencioné al inicio en tu presentación, tienes un podcast que se llama Píldoras del Conocimiento, así que explicar un poco a la gente dónde lo puede encontrar, dónde puede encontrar también tus cursos. Sí, pues Píldoras del Conocimiento está disponible tanto en iVoox como en Spotify, como en iTunes, como en YouTube. Simplemente buscáis Píldoras del Conocimiento y os aparece. Este podcast fue una patada adelante un poco. Conocí a un chico que se llama Abraham Jiménez. Él vive en Mallorca, yo vivo en Madrid. Pero empezamos a comunicarnos, algo parecido con David, que son personas que se alinean un poco con tus intereses. Te das cuenta que incluso pueden llegar a ser más amigos que lo que habían sido tus amigos hasta ahora, tus amigos de la infancia, porque te vas haciendo mayor y a lo mejor te vas separando un poquito más de los intereses de lo que han sido tus amigos. No es que te separes del todo, pero te vas dando cuenta que hay gente por el camino que incluso se alinea más con tus intereses, y le propuse, oye, Abraham, vamos a hacer un podcast relacionado con inversión, con desarrollo personal y con la mezcla sobre todo de estos dos aspectos, porque no habíamos visto ningún podcast que relacionara las dos cosas. Y todo el tema de sesgos psicológicos, y dijimos, oye, lo intentamos, ¿te animas? Y empezamos a hacerlo, llevamos ya 20 capítulos y ha ido creciendo, no sé, llevamos como 4 meses o 5 y llevaremos como 1.200 suscriptores, está bastante bien. Al final los números nos da un poco igual porque creo que si tú vas a un nicho no vas a tener números muy grandes, y creo mucho más en la profundidad que en la amplitud. De nada te sirve tener 1 millón de suscriptores que no están alineados con tus intereses, porque no va a haber profundidad. O sea, es muy difícil tener 1 millón de suscriptores o de gente que realmente está alineada contigo. Es decir, prefiero poca gente, pero que el mensaje trascienda. Entonces, en ese sentido estoy muy contento, estamos muy contentos. Este reto nos ha supuesto a nosotros mejorar, nos ha supuesto salir de la zona de confort, exponernos. Por supuesto, a todo el mundo le hemos gustado. Hay gente que te critica, que nos critica. A esto le sumas que si tú encima de forma desinteresada generas cursos que de verdad crees que puede ayudar al resto de gente,
además que está en un precio baratísimo en relación al esfuerzo que genera. Hay gente que te critica, se piensa que estás vendiéndole la moto a la gente cuando no ese es el objetivo. O sea, hay cierta, sobre todo en España, hay mucha estigmatización en ese sentido. Entonces tienes que estar preparado para recibir críticas y que no te desvíen de tu objetivo real. Y mi forma de pensar también, quiero añadir que me encanta transmitir, me encanta comunicar y creo firmemente en generar activos y reducir pasivos. O sea, esto daría para otro podcast, pero creo firmemente en esto. Entonces, escribir un libro, generar un curso, generar un podcast, es luchar por aumentar tus activos, y vivir de forma más estoica es reducir tus pasivos. Entonces, como creo en ello, trabajo por ello, para no tener una disonancia cognitiva que se llama, que es actuar de forma diferente a lo que tú crees. Entonces, si yo creo en eso, actúo en pos de eso. Y nada, el podcast, de hecho, David participó en uno de los primeros capítulos. Estoy tremendamente agradecido, porque además introdujo unos conceptos muy interesantes y que luego los hemos explotado a lo largo del podcast. Y creo firmemente que el podcast está por explotar y creo que está creciendo mucho últimamente. Mucha gente se está animando. Cuando nosotros empezamos había muy pocos podcasts, cada vez hay más. Podcasts, me refiero de nicho. Y tiene sentido porque cada vez intentamos más tener aprendizaje a la carta. Es decir, no gastarme 50.000 euros en un máster, sino coger los cursos que realmente me interesan y por poco dinero voy a aprender mucho. Escuchar el programa de radio, entre comillas, que a mí me interesa y focalizado con lo que me interesa, que sería un podcast, o ver el programa de televisión que a mí realmente me interesa, que puede ser un vídeo de Vimeo, un vídeo de YouTube, un curso online, etc. Entonces, creo que la tendencia a futuro es esa y creo que surfear la ola desde abajo, en los estados iniciales, es lo que estamos hablando de en el largo plazo, donde mejor nos va a colocar. Entonces, es así un poco la explicación de por qué estoy haciendo esto y por qué sobre todo también es que nos lo pasamos muy bien, no nos vamos a engañar. El momento que dejemos de pasárnoslo bien, pues lo dejaremos de hacer. Esa es un poco la respuesta. Ha sido un completo placer una vez más hablar contigo, Fernando. Estoy seguro que darías para muchísimas horas más y estoy seguro una vez más de que volveremos a hacer una entrevista contigo en el futuro, no muy lejano. Muchas gracias por estar en el podcast. Muchas gracias, David. Un placer haber estado aquí en tu podcast. Te deseo lo mejor, que te vaya increíble. Además, estoy seguro que te va a ir increíble con tus proyectos, con tu proyecto personal en concreto, Falla con Éxito, con tu podcast, con tu plataforma web, con lo que te propongas. O sea, eres muy joven, tienes un modelo mental súper poderoso. Sé que no te vas a quedar estancado, vas a seguir creciendo, vas a seguir trabajando. Y lo lógico, lo más probable es que te sucedan cosas buenas porque es imposible que pase de otra forma. Entonces, nada, un placer haber estado aquí, ya te digo, te deseo lo mejor y que los oyentes realmente les saquen partido, quizás les remueva un poco en algún sentido su conciencia, su modelo mental y les saquen el mayor partido posible. Creo que hemos tratado muchos temas, quizás hemos destapado un poquito la curiosidad para que cada uno individualmente siga trabajando en estos temas y lo lleve a su propia persona. Lo adapten. Estoy muy de acuerdo. Al fin y al cabo, el crecer y evolucionar es algo personal. Hay gente que te puede ayudar, hay gente que te puede abrir ciertas áreas, pero es un tema muy personal. Una vez más, gracias por haber estado en el podcast de Falla con Éxito y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.